Sin duda, todos los aficionados al terror conocerán los hoteles espeluznantes más famosos o quizá infames del mundo. Ya se trate de un viejo establecimiento que alberga espíritus inquietos o de un hostal destartalado que ha sido escenario de muertes violentas, en algún momento hay algo que nos atrae hacia estos macabros lugares. Cada hotel tiene sus historias, por supuesto. Es inevitable, dada la cantidad de gente que pasa por ellos. Pero también está la industria del turismo negro y los lugares que se aprovechan de su historia de incidentes paranormales para atraer a la gente. El Hotel Morte no es uno de esos establecimientos. Uno pensaría que solo el nombre ya generaría interés, pero nos gusta pasar desapercibidos. El Morte está situado en una zona económicamente desfavorecida de una pequeña ciudad de provincias que poca gente visita. No tenemos presencia en internet ni aparecemos en ningún sitio de reseñas. Menos mal, porque dudo que nuestros clientes dejen comentarios positivos. Incluso los cazadores de fantasmas y los investigadores de lo paranormal tienden a ignorarnos. De vez en cuando viene alguno a visitarnos, pero rara vez pasan la noche, porque pronto se dan cuenta de que están fuera de su alcance. Como se puede imaginar, el Morte ha vivido tiempos mejores. El hotel se construyó en los años 20 y fue rentable hasta los 80, pero nuestra época dorada ya pasó. El edificio se está desmoronando, la electricidad y la fontanería apenas funcionan, el mobiliario es antiguo, las alfombras están gastadas y los colchones son grumosos y sucios. Ni qué decir tiene que no tenemos muchas comodidades ni servicio de habitaciones, ni spa, ni wifi. Lo que sí tenemos son 20 habitaciones utilizables, es decir, aptas para ser habitadas. Las otras 80 están selladas, con las puertas soldadas y las ventanas tapiadas. Pero no están vacías. Por la noche, cuando camino por los pasillos, oigo a sus antiguos residentes arañar el interior de las puertas, haciendo todo lo posible por salir. Y después de medianoche empiezan a gemir, suplicando una salida que nunca conseguirán. Es una experiencia profundamente inquietante a la que uno nunca se acostumbra. Dados los frecuentes sucesos paranormales que ocurren dentro de la Morte, no es de extrañar que los pocos huéspedes que recibimos estén bastante trastornados. Nos visitan adictos y vagabundos, muchos de ellos con problemas de salud mental. Hacemos todo lo posible por cuidar de ellos. Pero, por desgracia, la propia naturaleza de nuestro hotel no ayuda precisamente a su recuperación. Tenemos 3 residentes de larga duración, todos ellos excéntricos y bastante problemáticos, con pasados trágicos. Para preservar su intimidad, me referiré a ellos por sus apodos. Primero está el mayor, un veterano militar canoso que actúa como un caballero, pero es conocido por sus arrebatos violentos. Luego está la viuda, que tiene un aspecto muy parecido al que cabría esperar una anciana siempre vestida de negro. Pasa la mayor parte del tiempo en el salón del bar, tomando una copa de jerez, fumando un cigarrillo y, de vez en cuando, dirigiendo comentarios sarcásticos y mordaces a los demás clientes. Por último, está la señorita. Es diferente al resto, joven, guapa, inteligente. Pero con una oscuridad en su interior, una terrible tristeza que atormenta su alma. Pero aún no estoy preparado para hablar de ella. Y luego está el personal, que por cierto también vive en el hotel. Primero estoy yo. Trabajo y vivo en el Morte desde hace 10 años. ¿Mi trabajo? Bueno, supongo que se me podría llamar el director en funciones, aunque también desempeño las funciones de recepcionista, conserje y manitas en general. Dependo directamente del propietario del hotel, un tal señor Black. Mi jefe es un hombre extraño y un propietario ausente. Puedo pasar años sin verle cara a cara. Hablo con el señor Black por teléfono de vez en cuando, normalmente para pedirle consejo cuando me enfrento a una situación especialmente delicada. El señor Black es un hombre muy inteligente y con gran experiencia, aunque no tengo ni idea de cómo mantiene operativa la Morte cuando llevamos décadas funcionando con enormes pérdidas. Sospecho que puede tener otras razones para mantener nuestras puertas abiertas, pero supongo que eso está por encima de mi nivel salarial. Probablemente se preguntarán por qué elegí trabajar en este infierno y por qué llevo aquí una década. Me gustaría decir que estoy bien remunerado por el trabajo que hago, pero lamentablemente no es así. Gano una miseria, y la habitación que viene con el trabajo apenas es habitable. Y, por desgracia, no poseo un conjunto de normas que pueda seguir y que me mantengan a salvo. La Morte es un entorno caótico, imprevisible y a menudo peligroso, y dependo de mi ingenio y de la ayuda de mis compañeros para mantenerme con vida. No, la razón por la que trabajo aquí es muy personal. Tengo una conexión inquebrantable con el hotel, lo que significa que nunca puedo irme. Mi equipo está formado por 2 personas, ambas residentes en el edificio. Mary es nuestra camarera residente y tiene la nada envidiable tarea de intentar mantener un nivel básico de limpieza en un edificio antiguo plagado de polvo, telarañas y moho negro. Es muy trabajadora y tiene una habilidad especial para quitar las manchas de sangre de las sábanas y las alfombras. Lamentablemente, algunos de nuestros huéspedes menos agradables la mantienen ocupada en este sentido. Y luego está Owen, nuestro chef residente, que también ejerce de camarero, ya que no es de extrañar que no tengamos muchas reservas para cenar.
Yo describiría al chef Owen como un tipo raro con un sentido del humor muy negro. Además de cocinar y servir bebidas, tiene otro trabajo bastante desagradable que os quedará muy claro cuando os cuente mis historias. Formamos un trío extraño, pero Mary, Owen y yo hemos trabajado y vivido juntos durante años y hemos aprendido a guardarnos las espaldas. Supongo que son lo más parecido a amigos que tengo en este mundo. Como ya he explicado, gran parte del edificio del hotel está ahora fuera de los límites, ya sea porque las habitaciones están fuera de uso o porque están ocupadas por entidades que uno preferiría evitar. Además de nuestras 20 habitaciones utilizables, los principales centros de actividad son el vestíbulo y la recepción. Generalmente me encontrará detrás del mostrador, esperando a huéspedes que rara vez aparecen y atendiendo a un teléfono que casi nunca suena. Cuando no me dedico a otras tareas, paso las horas leyendo novelas de bolsillo de todo menos de terror, ya tengo bastante con mi trabajo diario. Miro fijamente las puertas giratorias de cristal, recordando tiempos mejores antes de quedarme atrapada en este lugar infernal. El dominio de Mary es la lavandería del sótano, y Owen alterna entre la cocina y el bar, aunque a menudo tengo que recordarle que se quite el delantal manchado de sangre antes de empezar a servir copas. El bar salón es lo más parecido a un centro social que tenemos en el norte y es donde nuestro puñado de huéspedes suele reunirse por las tardes. Antiguamente era un pintoresco bar de estilo Art Deco, pero hace tiempo que se ha deteriorado junto con el resto del edificio, con baldosas agrietadas, botellas viejas llenas de polvo y mobiliario viejo y cansado que es todo lo que queda de su antiguo esplendor. La iluminación también es escasa, pero nuestros clientes parecen preferirla así. Nuestro restaurante se utiliza poco, pero también sirve de sala de conferencias. Aunque parezca mentira, de vez en cuando algún grupo desea alquilarla, más adelante hablaremos de ello. Aparte de estas instalaciones tan básicas, el Morte cuenta con algunas otras zonas dignas de mención, pero es mejor evitarlas durante mucho tiempo. Nuestro ascensor es antiguo, chirriante y poco fiable, y se avería con frecuencia. He perdido la cuenta de cuántas veces me he quedado atrapado en ese maldito ascensor y he tenido que ser rescatado por Owen o Mary. A menudo se debe a simples fallos mecánicos, pero a veces el ascensor queda paralizado por uno de los seres malévolos que pasan con frecuencia por el hotel. Siento un escalofrío cada vez que me veo atrapado en esa caja negra, escuchando los cacareos de uno o más de esos diabólicos demonios. Y luego están los temidos pasillos de cada planta. Son un espacio aterrador, sobre todo de noche. Cuando termino mi turno, atravieso a toda velocidad el infernal laberinto de la sexta planta, corriendo hacia mi habitación mientras intento ignorar el escalofriante estruendo y evitar ver a las inexplicables entidades que acechan por los oscuros rincones, siempre tratando de atraer a los vivos para sus propios y nefastos fines. Cuando llego a mi refugio, cierro la puerta y me encierro, poniéndome los tapones para los oídos en un intento de ahogar los gritos inhumanos que se prolongan hasta el amanecer. Supongo que ya les he dado una idea de lo que es el Hotel Morte. Como ya habrán adivinado, no escribo esto para hacer negocio. De hecho, mi mejor consejo es que se mantenga bien alejado, razón por la cual no revelaré la ubicación del hotel. Sin embargo, deseo compartir mis historias, porque creo que las numerosas víctimas de la muerte deben ser recordadas. Permítanme comenzar contándoles la historia del señor Hillman, uno de nuestros huéspedes más infames que creo que tuvo una estancia muy agitada en nuestro pequeño establecimiento. Supe que el señor Hillman era problemático la primera vez que lo vi. Era un hombre pesado, de mediana edad, con una delgada línea de cabello. Yo no diría que era físicamente poco atractivo. Cuando llegó por primera vez a la recepción del hotel, me di cuenta de que estaba bastante bien arreglado, bien afeitado y con un traje y una corbata baratos pero impecables. Pero, cuando llevas en este negocio tanto tiempo como yo, aprendes a reconocer a los malos. No fue exactamente grosero cuando se registró, pero todo su comportamiento y personalidad me parecieron extraños. Percibí oscuridad en él y vi la malicia apenas reprimida detrás de sus ojos. También sospeché del maletín de cuero que llevaba, intuyendo que contenía objetos desagradables. Sí, lamentablemente el señor Hillman es el tipo de huésped no deseado que de vez en cuando recibimos en la muerte, tal vez atraído por la oscuridad y la presencia maligna que acecha nuestros pasillos. Me hubiera gustado negarle una habitación, pero sabía que el señor Black nunca lo permitiría. No obstante, sabía que tendríamos que vigilarlo de cerca, y así lo hicimos. Eran las 10 de la noche de un viernes cuando se produjo el primer altercado. Acababa de terminar mi turno en recepción y estaba tomando una copa en solitario mientras me armaba de valor para enfrentarme a aquellos pasillos infernales de la sexta planta. Nuestro bar estaba de lo más concurrido. Los 3 huéspedes de toda la vida estaban en el bar, tomando sus copas y matando el tiempo. La viuda estaba sentada en su sitio habitual, la cabina oscura de la esquina más alejada del salón, frente a la barra. Canosa, arrugada, con un vestido negro y un chal, la anciana ofrecía un aspecto lamentable mientras bebía un sorbo de jerez y fumaba un cigarrillo. Siempre había una tristeza horrible en sus ojos, que delataba el dolor y la pena que siempre llevaba consigo.
El mayor estaba de pie en el extremo más alejado de la barra, con una pose segura mientras bebía brandy y vigilaba de cerca a sus compañeros. El exoficial iba siempre bien vestido, con traje de tuit y corbata del regimiento. Lucía un bigote gris y llevaba unas gruesas gafas, lo que le daba la apariencia de un intelectual inofensivo. Pero no era más que un disfraz. En realidad, el mayor es un asesino muy bien entrenado, y no ha perdido ni un ápice de su habilidad desde que se retiró del servicio. Y, por último, estaba la señorita, sentada en medio del bar, tomando un vaso de vino blanco. Como siempre, me llamó la atención su belleza y elegancia, su cabello oscuro, su piel aceitunada, sus ojos suaves y su vestido de flores. Tenía muchas ganas de hablar con ella, pero sabía que no lo haría. Me dolía, pero seguiría respetando sus deseos. Al menos por ahora. Owen trabajaba detrás de la barra, atendiendo a los clientes con una amplia sonrisa. Nuestro chef es un hombre alto y delgado con una mirada diabólica en los ojos y una sonrisa casi permanente en los labios que es cualquier cosa menos sana. Llevo años trabajando con Owen, pero sigue sorprendiéndome y nunca he llegado a entender qué le mueve. En cierto sentido, es mi mejor amigo y confidente, pero también me da mucho miedo. Sé lo que hace en la cocina y se me revuelve el estómago. El señor Irman entró en el salón sobre las 21:30. Ya había bebido esa noche. Esto se hizo evidente debido a su dificultad para hablar y el olor a alcohol en su aliento. A pesar de todo, nuestro invitado se sentó en un taburete, pidió un whisky grande y se lo bebió de un trago antes de pedir otro. Me preocupé cada vez que dirigió su atención a la señorita, sentándose a su lado e intentando entablar conversación. Francamente, el intercambio era doloroso de ver. Irman parecía intentar ligar con ella, pero la señorita no lo conseguía, y estaba claro que no estaba a su altura. Observé cómo su lenguaje corporal se volvía más agresivo a medida que la conversación se alargaba y ella seguía dándole la espalda. Me preocupaba mucho la seguridad de la señorita, pero sabía que no le gustaría que intentara intervenir. Además, sabía cuidar de sí misma, como había demostrado muchas veces en el pasado. Recuerdo el momento en que la situación se deterioró. Irman se inclinó hacia adelante, intentando tocar a la chica. Ella reaccionó al instante, saltando de la silla y dando un paso atrás mientras le fulminaba con la mirada y le gritaba «No te atrevas». Como era de esperar, el señor Irman reaccionó mal a este firme rechazo, levantándose de su taburete, con la cara roja de furia mientras apretaba los puños. «Perra engreída», espetó, con los ojos entrecerrados mientras se preparaba para la violencia. Ya no podía quedarme sentado mirando, así que me preparé para intervenir, pero no fue necesario, ya que los demás intervinieron primero. «Usted, señor, es un hombre lamentable». Era la viuda, despierta de su dolor, que habló en defensa de la chica. Si mi marido aún viviera, le daría una maldita lección. Irman le lanzó una mirada de odio y gritó «No te metas, vieja». El mayor fue el siguiente en hablar, y como siempre, sus palabras dieron en el blanco. «Ha bebido demasiado, joven. Le sugiero que se vaya de dormir». Sus palabras eran en apariencia educadas, pero en un tono que no dejaba lugar a dudas. Además, lanzó a Irman una mirada asesina, sosteniéndole la mirada después de que hubiera dicho lo que tenía que decir. Imagino que el mayor había mirado así a docenas de hombres a lo largo de los años, justo antes de romperles el cuello. Contemplé atónito cómo el rostro del señor Irman palidecía y retrocedía rápidamente, casi tropezando con el taburete del bar en su retirada. Irman había sido humillado y estaba claro que no estaba contento, por lo que despotricó airadamente mientras abandonaba el salón, gritando «Al diablo con todos vosotros. Son todos una manada de malditos monstruos. Este lugar está muerto de todos modos. Un basurero total. Me voy a buscar una fiesta de verdad». Y se marchó dando un portazo. Sentí un gran alivio al verle marchar y miré a Owen, que seguía de pie detrás de la barra. Había permanecido en silencio durante todo el tenso encuentro, aunque noté que tenía la mano debajo de la caja y recordé que allí guardaba su cuchillo de carnicero. «Ese tipo es problemático. No sabemos nada más de él», dijo Owen. Asentí con la cabeza, sabiendo que tenía razón. No creía que esto fuera a acabar bien. Tomé otro trago para calmar los nervios antes de salir del salón y subir los pisos, recorriendo el guantelete para llegar a la relativa seguridad de mi habitación. Afortunadamente, esa noche mi corto viaje transcurrió sin incidentes. El ascensor funcionó sin problemas, y mi paseo por el pasillo de la sexta planta transcurrió sin interrupciones, eso hasta que llegué a la puerta de mi habitación. Estaba tanteando con las llaves cuando sentí que se me erizaban los pelos de la nuca y mi sexto sentido me dijo que me estaban observando. Me di la vuelta de golpe, encontrándome cara a cara con la señorita. Estaba de pie, detrás de mí, con una mirada de reproche en los ojos. Las luces sobre ella parpadeaban mientras me miraba fijamente, dando a la joven un aspecto inquietante. Estaba en estado de shock porque no recordaba la última vez que había hablado conmigo. Había anhelado la oportunidad de reconectar, pero ahora que ella estaba aquí, me encontré sin palabras. Así que le tocó a la señorita romper el silencio. «Te vi mirándome en el bar.
¿Qué ibas a hacer? ¿Saltar a salvarme? ¿Hacer de mi caballero de brillante armadura? Me quedé desconcertado y apenas pude tartamudear mi respuesta. Quería asegurarme de que estabas a salvo. Se burló con desprecio mientras ponía los ojos en blanco. Es un poco tarde para eso, ¿no? Bajé la cabeza avergonzada, sus palabras fueron como una daga en mi corazón. Lo peor era que sabía que tenía razón. ¿Por qué? Gritó enfadada, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Empecé a sollozar emocionalmente mientras luchaba por responder. Sabes que no puedo hacer eso. Lloriqueé entre lágrimas. Ella sacudió la cabeza con disgusto, su voz llena de pena mientras pronunciaba sus palabras de despedida. No puedo hacer nada por ti, no puedo aliviarte. Por favor, déjame en paz. Y se marchó, desapareciendo en la oscuridad y dejándome solo con mi dolor. Aquella noche no pude dormir porque no dejaba de darme vueltas en la cabeza el encuentro con la señorita. Estaba tan disgustada que me había olvidado por completo del señor Hickman y de su mal comportamiento. Por desgracia, también ocupaba una habitación en el 6º piso, a pocas puertas de la mía. Entraba después de medianoche, haciendo un ruido espantoso que despertaría a los muertos. Escuché el sonido apagado de su voz y me di cuenta de que no estaba solo. Le acompañaba una mujer, a la que oía reírse de sus comentarios, sin duda sarcásticos. Supuse que era una dama de la noche, ya que no podía imaginarme que un hombre tan vil como el señor Hickman pudiera encandilar a ninguna mujer a la que no pagara. Me tumbé en mi duro colchón y seguí escuchando atentamente mientras entraban en su habitación y cerraban la puerta tras de sí. No me gustaba, pero recordé el lema del señor Black: el cliente rara vez tiene razón, pero debemos sufrir sus excesos. Además, estaba agotada, tanto física como emocionalmente, así que cerré los ojos y caí en un profundo sueño. Me desperté con el sonido de un grito y salté de la cama cuando todos mis sentidos cobraron vida. Eché un vistazo al despertador y vi que eran las 3:33 de la madrugada, justo en plena hora bruja. Los gritos se hicieron más intensos, el llanto hirviente de una mujer en peligro de muerte. Pensé que podría estar relacionado con el señor Hickman y su visitante nocturno, pero no estaba segura, ya que los gritos sin cuerpo no eran raros en los pasillos encantados del hotel. Sé lo que estás pensando, y sí, debería haber salido del santuario de mi habitación para investigar, pero hace tiempo que aprendí a no caminar por los pasillos entre las 3 y las 4 de la madrugada. Puede que mis acciones fueran cobardes, pero no he sobrevivido tanto tiempo corriendo riesgos imprudentes. A continuación, oí el ruido de una refriega, muebles derribados y golpes en las paredes. Pronto, los gritos fueron sustituidos por el terrible sonido de un estertor. Y luego se hizo un silencio espantoso. Enseguida supe que el Hotel Morte se había cobrado otra víctima y también me di cuenta de que por la mañana habría mucho que limpiar. Como era de esperar, no volví a pegar ojo esa noche y a las 7 de la mañana me encontraba dentro de la habitación 66, la del señor Hickman, observando el desastre sangriento que había dejado. Mary, nuestra criada residente, estaba de espaldas a la puerta, frente a la cama salpicada de sangre y meneando la cabeza con disgusto. Me acerqué tímidamente por detrás y me aclaré la garganta. Mary se volvió para mirarme y vi la rabia en sus ojos cansados, observé su rostro demacrado bajo unos rizos rojos desteñidos y su tradicional uniforme de criada, ahora desgastado y raído. Lamentablemente, los muchos años atrapada en este establecimiento infernal habían hecho mella en esta pobre mujer. Mantenía la profesionalidad en sus palabras, pero podía oír la emoción en su voz mientras hablaba. De verdad, señor, esto no servirá. Esas sábanas tendrán que desaparecer, y la alfombra quedará permanentemente manchada. Francamente, señor, este huésped es poco mejor que un animal salvaje. Asentí con la cabeza mansamente y murmuré: ¿dónde está el difunto? No respondió verbalmente, sino que señaló con severidad hacia el cuarto de baño. De mala gana me dirigí hacia la puerta cerrada del baño, con las fosas nasales llenas del tristemente familiar hedor de la muerte. Giré el picaporte y descubrí una escena repugnante en el interior: el cadáver de una mujer joven tirado en la bañera llena de sangre, semidesnuda y apuñalada varias veces en el pecho, con los ojos muertos aún abiertos y mirando al techo, y la cara congelada con una expresión de terror absoluto, un recuerdo permanente de los horripilantes últimos momentos antes de su violenta muerte. Me quedé un momento en la puerta, asqueado por la visión y con el corazón henchido de vergüenza, al recordar cómo no había hecho nada para impedir aquel crimen atroz. Una voz en mi retaguardia me devolvió a la realidad. Te dije que era problemático. Me di la vuelta para ver a Owen de pie junto a María, su sonrisa habitual ya no estaba presente. Sí. Asentí solemnemente. ¿Dónde está el señor Hickman? Owen se encogió de hombros. No lo sé, jefe. Le oí salir esta mañana temprano, pero todas sus cosas siguen aquí, así que supongo que volverá. Suspiré en voz alta, rompiéndome la cabeza agotado mientras intentaba averiguar qué hacer. De acuerdo. Finalmente respondí: sé que esto es malo, pero voy a necesitar que las dos colaboréis conmigo en esto.
Mary, por favor, haz lo que puedas para limpiar la sangre. Y Owen, ¿puedes encargarte del cuerpo? Claro, jefe, contestó nuestro chef, con la cara repentinamente iluminada. Esto me preocupó ya que había visto esa mirada antes. Ahora Owen, dije severamente, no quiero que pase por tu cocina como los otros. Esta joven se merece algo mejor. Sorprendentemente, Owen pareció agraviado por la acusación. ¿Por quién me tomas, jefe? No soy un monstruo sin corazón. Esperaré hasta que oscurezca y la llevaré al bosque. Encontraré un lugar tranquilo para enterrarla. Agradable y respetuoso. Asentí con la cabeza, algo más tranquilo. ¿Y nuestro invitado? Preguntó bruscamente Mary. Sentí el dolor punzante de la ansiedad al considerar su pregunta. Lamentablemente, era una tarea que no podía delegar. Hablaré con el señor Hillman. Le respondí. Y así, dejé a mi personal con su desagradable trabajo mientras yo bajaba las escaleras y comenzaba mi turno. Llevé a cabo mis tareas diarias y esperé pacientemente a que el señor Hillman regresara. Llegó al hotel hacia la hora de comer. Noté que llevaba ropa limpia, pues presumiblemente se había deshecho de sus ropas manchadas de sangre de la noche anterior. Me lanzó una mirada cuando entró en el vestíbulo por la puerta giratoria y traté de ver algún signo de culpabilidad o remordimiento en sus ojos inyectados en sangre. Pero, por desgracia, todo lo que vi fue oscuridad mirándome fijamente. Evidentemente, el señor Hillman no estaba de humor para conversar, ya que intentó pasar corriendo por delante de mi mostrador de recepción, agarrando con fuerza su maletín, que ahora creía que contenía un kit de asesinato. Me aclaré la garganta y hablé para pararle en seco. Disculpe, señor, ¿podría hablar con usted? Habría utilizado palabras mucho más duras si de mí dependiera, pero Hillman seguía siendo un cliente, por lo que el señor Black insistiría en un nivel básico de cortesía. Se dio la vuelta y me miró con odio en los ojos, prácticamente escupiendo su respuesta. ¿Qué quiere? Respiré hondo y me enfrenté a su mirada de odio mientras decía lo que pensaba. Señor, debo decirle que el incidente de anoche en su habitación se considera una grave infracción de nuestras normas de residencia. Con el debido respeto, señor, el estado en que quedó su habitación es inaceptable. Esperaba que reaccionara con agresividad a mi reprimenda, pero en lugar de eso soltó una carcajada, emitiendo un cacareo sádico y enfermizo que llenó el vestíbulo. ¿Así que no estás contento? Replicó burlonamente, ¿y qué demonios vas a hacer al respecto? Sentí que la ira me subía al estómago y luché por controlarla mientras pronunciaba mis siguientes palabras entre dientes apretados. Lo siento, señor, pero voy a tener que pedirle que haga las maletas y se marche. Volvió a reírse, esta vez más fuerte. No me voy a ninguna parte, amigo mío. Si tienes tanto problema con lo que hice, ¿por qué no llamas a la policía? De repente perdí la confianza que antes tenía en mí mismo y me vi incapaz de responder. Sí, pensé que no, dijo Hillman, mientras una sonrisa de mal gusto aparecía en sus labios. Sé lo que pasa aquí. Oigo ruidos extraños a altas horas de la noche, golpes y gritos. Este no es un hotel normal, y seguro que no quieres que las autoridades metan las narices. Además, me gusta estar aquí. Este es mi sitio. No, amigo mío, tengo la intención de quedarme aquí mucho tiempo, y no hay nada que puedas hacer al respecto. De hecho, te aconsejo encarecidamente que te apartes de mi camino, o acabarás muerto en mi bañera. Carcajeó una vez más y me dio una fuerte palmada en el hombro antes de lanzarme una mirada depredadora. Y se marchó, dirigiéndose al ascensor y a su habitación, sin duda planeando su próximo asesinato. Me quedé hirviendo de rabia, apenas capaz de contener mi odio hacia aquel vil hombre. Tardé un momento en serenarme y pensar en mi siguiente movimiento. En ese momento solo me quedaba una opción. Había llegado el momento de telefonear al señor Black. El dueño del Hotel Morte no parecía muy contento de tener noticias mías. El señor Black esperaba de mí que, en la medida de lo posible, resolviera las situaciones difíciles por iniciativa propia. Sin embargo, mi jefe se mostró más comprensivo después de oír mi apuro. El señor Black rió suavemente antes de responder. Mi buen hombre, ¿no ha aprendido nada de su tiempo de servicio? Aquí, en el Hotel Morte, nos ocupamos de estos asuntos en casa. Nuestro personal y los residentes de larga duración, somos como una familia. Tal vez nuestras relaciones no sean siempre amistosas, pero siempre nos hemos unido frente a amenazas externas. Hable con su gente y ellos le aconsejarán qué medidas tomar. Ahora, si no hay nada más, le deseo un buen día. Después de eso, terminó bruscamente la llamada, dejándome escuchando un siniestro tono de llamada. Sabía que era el único consejo que me daría el enigmático señor Black. Y, por supuesto, tenía razón, teníamos que ocuparnos nosotros mismos de la situación de Hillman. Así que convoqué una reunión en el salón esa misma tarde, y trazamos nuestros planes, preparándonos para ponerlos en marcha. Aquella noche me senté en mi habitación y me mantuve alerta, ignorando los habituales golpes en la noche que eran demasiado comunes en la Morte, esperando el sonido de nuestro indeseado invitado regresando de sus esfuerzos nocturnos.
Me sentí extremadamente tenso, temblando de ansiedad y anticipación cuando oí su voz apagada y los pasos a lo largo del pasillo. Una oleada de adrenalina me mantuvo en pie mientras abría la puerta de mi habitación y salía a la zona de peligro. El señor Hickman estaba fuera de su habitación, jugueteando con las llaves en la cerradura. Se volvió hacia mí y su expresión era de pura rabia. Le acompañaba una dama de la noche, una chica tan joven que podría haber sido su hija. Tenía la piel pálida, era delgada y llevaba un vestido corto de cóctel y tacones. Noté que tenía las pupilas dilatadas y supuse que era una adicta. Rebuscando en mis reservas, hablé desafiante cuando por fin me enfrenté al vil hombre. Ahora, señor Hickman, quizás no fui claro cuando hablamos esta tarde. No se repetirá la desagradable situación de anoche. Hickman estaba claramente furioso y me gruñó con los dientes apretados. Vuelve a tu maldita habitación. Respiré hondo y moví la cabeza negativamente. No lo haré. Respondí con firmeza. Hijo de puta. Gruñó, te destriparé como a un maldito pez. Hickman apartó a la chica y cargó contra mí, metiendo la mano en su chaqueta para sacar un afilado cuchillo de carnicero. Reaccioné por puro instinto, luchando por mi vida mientras le agarraba de la muñeca y luchaba desesperadamente por desarmarle. Mientras luchábamos, miré por encima de su hombro y vi a la joven con los ojos muy abiertos por el terror. ¡Corre! Grité. Afortunadamente, obedeció y corrió por el pasillo en dirección contraria. Habíamos previsto esta situación, por lo que Mary y la viuda esperaban a la joven que huía y la pondrían a salvo. Pero ahora era yo la que estaba en peligro de muerte. El señor Hickman era más fuerte de lo que parecía, así que no tardó en vencerme, soltándose de mis garras y tirándome al suelo. Miré con miedo a mi atacante, que avanzaba hacia mí con puro odio en los ojos y el cuchillo en alto, listo para atacar. «Bastardo», gritó, te advertí que no te metieras en mis asuntos. Ahora me las pagarás. Me arrastré hacia atrás, rezando para que la caballería llegara a tiempo de salvarme. Afortunadamente, mis amigos no me defraudaron. Ahora bien, señor, esto realmente no va a hacer, dijo el mayor. Tiene razón, añadió Owen. Hickman se dio la vuelta sobresaltado, encontrándose de repente frente a dos hombres que avanzaban hacia él con intenciones amenazadoras. El mayor llevaba un machete y Owen iba armado con su fiel cuchillo de carnicero. Sus miradas endurecidas confirmaban que iban en serio. Hickman hoy empezó a retroceder lentamente. Al hacerlo, empezaron los golpes, cuando las entidades atrapadas en las habitaciones vacías golpearon con sus puños el interior de las puertas, martilleando al unísono para crear un siniestro e intimidatorio redoble de tambores. Por primera vez vi auténtico miedo en el rostro fantasmagóricamente pálido del asesino, ya que de repente el cazador se había convertido en cazado. El mayor y Owen bloqueaban su camino hacia el ascensor, por lo que el señor Hickman huyó en dirección contraria sin dejar de empuñar el cuchillo. Se dirigió hacia la escalera, tal y como habíamos previsto. Volví a ponerme en pie y me uní a mis camaradas armados mientras perseguíamos a nuestra presa. Presa de un pánico ciego, Hickman abrió la puerta de golpe y salió a la escalera. Fue entonces cuando la siguiente parte de nuestro plan se puso en marcha. De repente, la señorita salió de entre las sombras, acercándose a Hickman por detrás y cogiéndole completamente por sorpresa. Se le acercó a la cara y le gritó «Boo». Hickman gritó consternado y dio un paso atrás, perdiendo pie y cayendo por las escaleras, su cuerpo dando fuertes tumbos hasta que tocó el fondo. Se dio la vuelta y vi que su propio cuchillo sobresalía ahora de su pecho, enterrado profundamente en su caja torácica. Los ojos del monstruo estaban ahora llenos de conmoción y miedo mientras empezaba a ahogarse con su propia sangre, su vida se agotaba lenta y dolorosamente. Creo que todos sentimos una sombría satisfacción al ver morir al asesino en serie, pero Owen fue el primero en pronunciar las palabras. Un trabajo bien hecho, afirmó con firmeza. Desde luego, respondí, mientras lanzaba una mirada socarrona a nuestro chef. Supongo que puedes encargarte de esto. Por supuesto. Owen confirmó. Y siéntete libre de disponer de este cuerpo de la forma que creas conveniente, añadí. Observé con una combinación de preocupación y curiosidad morbosa cómo se le iluminaba la cara a Owen, y contestó con mucho gusto, señor. Al día siguiente desapareció todo rastro del señor Hickman y nadie volvió a buscarlo. Poco después, las cosas volvieron a la normalidad, o al menos a la normalidad máxima en un lugar como el Hotel Morte. Habíamos trabajado juntos para cuidar de Hickman, pero por desgracia la señorita volvió a ignorarme. No obstante, yo seguiría trabajando con ella, esperando contra toda esperanza que algún día me perdonara. 2 días después recibí una llamada inesperada del misterioso señor Black. Así que, comenzó, entiendo que nuestros problemas con la problemática invitada se han resuelto. Sí. Respondí, algo desconcertado, pero no realmente sorprendido. De alguna manera, el señor Black siempre sabía lo que pasaba en la muerte, aunque no estuviera físicamente presente. Muy bien, respondió, siempre tuve fe en que encontraría una solución satisfactoria. Pero no es esta la razón por la que le he llamado.
No. Dije, sintiéndome ahora más que ligeramente aprensivo. Se acerca un acontecimiento especial que quiero comentar contigo, continuó, una especie de pequeña convención. 13 asistentes, todos con comida, bebida y habitaciones para 2 noches. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Hubiera pensado que se trataba de una broma, pero el señor Black nunca tuvo mucho sentido del humor. ¿En serio? Exclamé. ¿Quieren celebrar aquí su convención? Sí, en efecto, confirmó, este grupo tiene un interés especial en nuestro pequeño establecimiento y en las comodidades únicas que ofrece el Morte. ¿Ahora, cree que puede encargarse a este evento? Casi me río, luchando por encontrar las palabras para responder. Bueno. Supongo que sí, si utilizamos todas nuestras habitaciones libres y montamos el comedor. Sí, supongo que podemos apañarnos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que mi jefe volviera a hablar. No es que no confíe en tus habilidades, pero se trata de un cliente muy importante y por eso creo que tendré que asistir en persona, para asegurarme de que todo va sobre ruedas. Le veré el próximo viernes para confirmar los detalles. Buenos días. Y luego colgó, dejándome con mis pensamientos. Admito que me sentía muy preocupado, pero también intrigado. Me enfrentaba a 3 acontecimientos prácticamente sin precedentes en la semana siguiente: un hotel lleno, una convención y la visita personal del propietario del hotel. Esperaba que fueran unos días llenos de acontecimientos, pero nunca habría podido prever la sangrienta carnicería que vendría a continuación. Así que, lectores, si me lo permiten por segunda vez, les contaré la historia de una convención hotelera directamente desde las profundidades del infierno. Hasta la próxima, amigos míos. Hoy les contaré la historia de una convención muy inusual que terminó abruptamente de la manera más espectacular. Pero antes de comenzar ese relato, me gustaría contarles algo más sobre la historia de nuestro establecimiento más singular. Como ya he dicho, el Morte abrió sus puertas en la década de 1920, lo que significa que recientemente hemos celebrado nuestro centenario, aunque, si he de ser sincero, estas celebraciones han sido más bien discretas. A falta de clientes de pago, dispongo de mucho tiempo libre y lo he dedicado a investigar sobre el establecimiento que ha llegado a dominar mi vida por completo. A pesar de mis esfuerzos, he descubierto pocas cosas sobre el lugar que puedan explicar el descenso del hotel al reino de lo paranormal. No es el emplazamiento de un antiguo cementerio indio y, que yo sepa, nunca se produjo aquí una masacre. Según todos los indicios, el terreno sobre el que se construyó el hotel era simplemente un solar vacío, engullido por la expansión urbana durante el boom de los años 20. El primer propietario fue un excéntrico millonario llamado Thomas Raine. El señor Raine podría haberme proporcionado algunas de las respuestas que busco. Pero, por desgracia, murió en circunstancias misteriosas solo unas semanas después de la gran inauguración del Morte. Una criada descubrió su cuerpo destrozado en la suite del ático, con la puerta cerrada por dentro. Se dice que su espíritu inquieto sigue ocupando la suite, que, como la mayoría de nuestras habitaciones, hace tiempo que fue sellada y declarada fuera del alcance de los vivos. Hay pocos datos sobre el señor Raine y su vida. Sus asuntos financieros son un misterio, aunque parece que tenía vínculos con el crimen organizado y al menos parte de su fortuna procedía del contrabando y el juego ilegal. La construcción del Morte parece haber sido un proyecto de vanidad para Raine, ya que invirtió casi toda su fortuna en él, dejando tras de sí una serie de deudas tras su prematura muerte. También corrían rumores sobre el misterioso señor Raine y sus actividades extraescolares. Se hablaba de oscuros secretos y de un malsano interés por el ocultismo. Una teoría es que Raine realizó algún tipo de ritual oscuro en el interior de la Morte poco después de su construcción y que, sin darse cuenta, abrió un portal al inframundo, permitiendo el paso de entidades malévolas a nuestro mundo. La historia cuenta que Raine mordió más de lo que podía masticar y cayó víctima de uno de los monstruos que soltó. No sé si todo esto es cierto, pero es interesante señalar que los asistentes a nuestra convención sí lo creían, pero hablaremos de ello más adelante. En cualquier caso, la violenta desaparición del señor Raine fue la primera de las muchas muertes que se produjeron en la Morte durante su larga y sangrienta historia. Según mis cálculos, 130 personas han perdido la vida en el hotel en los últimos 100 años. Esta cifra era exacta en el momento de escribir estas líneas, pero sin duda aumentará en el futuro. Mis investigaciones indican que al menos 2 docenas de estas muertes fueron asesinatos, y aproximadamente el doble suicidios. El resto se clasifican oficialmente como muertes inexplicables o accidentes, ambos casos demasiado frecuentes en la Morte. Hay tanta tragedia aquí, tanta pena y dolor atrapados en nuestros viejos muros. Una terrible energía oscura que puede volverte loco si te quedas aquí demasiado tiempo. Probablemente se pregunte por las entidades que ocupan nuestras 80 habitaciones inutilizables, esos seres aterradores pero invisibles que aporrean y arañan las puertas en un intento de escapar. La verdad es que no sé exactamente lo que son, ya que estas habitaciones fueron selladas mucho antes de que yo empezara a trabajar aquí.
Mi mejor conjetura es que son los espíritus de las víctimas de la muerte, algunos de los que han muerto violentamente en las instalaciones a lo largo de los años y que por alguna razón no han podido pasar al otro mundo. De ser así, sería razonable sentir compasión por esas almas atrapadas. Hay ocasiones en las que siento la tentación de liberarlas, pero el señor Black me ha advertido en términos inequívocos que eso nunca puede ocurrir, ya que las consecuencias serían nefastas para todos los implicados. No obstante, los espíritus cooperan con nosotros, como demostró el incidente del señor Hillman. Forman parte de nuestra comunidad tan poco convencional. Y, además, en cierto sentido, todos somos prisioneros de la muerte. Y luego está el propio señor Black, actual propietario del hotel y mi empleador. El señor Black adquirió la propiedad del Morte en 1983, poco después de una serie de muertes muy publicitadas que destruyeron permanentemente la reputación del hotel. Lo compró barato, pero adquirió un pozo de dinero, un negocio poco rentable en un edificio en ruinas con un historial de sucesos paranormales inexplicables y muertes violentas. No tengo ni idea de por qué se hizo cargo de una empresa tan obviamente condenada al fracaso que no ha hecho más que perder dinero durante los últimos 40 años. Ciertamente, no ha hecho ningún intento de convertir Morte en un negocio rentable, ya que cada año el edificio se desmorona lentamente debido a la continua negligencia. Solo puedo suponer que, como yo, el señor Black tiene algún tipo de vínculo personal con el hotel, y por eso lo mantiene abierto. Sin embargo, el anciano propietario del Morte visita muy raramente las instalaciones, y por eso me sorprendió tanto cuando acudió para ayudar en los preparativos de la convención. Mi patrón llegó a las 9 de la mañana en punto y me recibió en la recepción con un gesto seco y una expresión inexpresiva. Era la primera vez que lo veía en varios años y me sorprendió el deterioro de su estado físico. La vejez había alcanzado al señor Black y ahora era sin duda un anciano, encorvado y caminando con la ayuda de un bastón, con la piel arrugada y los ojos carentes de su antigua chispa. Admito que sentí preocupación al estrechar su mano frágil y temblorosa. No era la primera vez que me preguntaba qué sería de la Morte y de sus habitantes una vez que el señor Black falleciera. Pero eso era un problema para otro día. Había tiempo que perder antes de que llegaran nuestros misteriosos invitados, así que puse a mi jefe al corriente de los negocios, tal y como estaban. Revisamos los libros, confirmando los graves y continuos problemas financieros a los que se enfrentaba nuestro hotel en decadencia. Sorprendentemente, el señor Black parecía totalmente despreocupado por nuestro sombrío conjunto de cuentas. Después, mi jefe me pidió que visitara las instalaciones. Acepté a regañadientes, sabiendo que los pasillos y vestíbulos debían ser relativamente tranquilos en esas horas de luz. Recorrimos lentamente el vestíbulo, el bar y el restaurante barra sala de conferencias antes de subir a los pisos superiores en ascensor. A medida que avanzábamos le fui explicando los problemas y fallos, informando al propietario del hotel de las reparaciones que tendríamos que hacer para que el establecimiento siguiera funcionando a largo plazo. Asintió con la cabeza, pero me dio la impresión de que no me estaba escuchando. A medida que avanzábamos por los pasillos, me di cuenta de que se emocionaba de forma poco habitual y de que se apoderaba de él una terrible tristeza mientras luchaba por contener las lágrimas. Se alteró especialmente cuando llegamos a la quinta planta y me di cuenta de que se detenía frente a la habitación 52, suspirando profundamente mientras apoyaba la mano en la puerta y hacía una vigilia silenciosa durante un largo rato. No le pregunté qué hacía, me limité a esperar pacientemente a que terminara. Solo cuando regresamos a la recepción me atreví a preguntarle por nuestros misteriosos invitados. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué quieren venir aquí? Pregunté tímidamente. Hubo una larga pausa antes de que el señor Black respondiera, y supuse que necesitaba recuperar la compostura tras el trauma de su visita a la quinta planta. Bueno, señor, supongo que podría describirlos como una organización religiosa. De algún tipo. Ciertamente les fascina el mundo espiritual, lo que explica su interés por nuestro establecimiento y sus características únicas. Su líder es un hombre llamado Kane, un individuo inteligente pero bastante intenso, propenso a los vuelos de la fantasía. Sospecho que será difícil atender a nuestros huéspedes, pero confío en que nuestro equipo pueda ofrecer un servicio satisfactorio a nuestro cliente. Asentí con la cabeza, sin saber nada más, pero consciente de que era poco probable que obtuviera algo más de mi siempre esquivo jefe. Aún así, su explicación me preocupó, ya que al instante me vino a la cabeza la imagen de algún tipo de secta estrafalaria. Resultó que mis temores eran fundados. Pasaron las horas y el señor Black se reunió con el resto del personal, Mary y Owen, para informarles del acontecimiento que se avecinaba. Kane y su séquito no llegaron hasta cerca de medianoche, entrando como si fueran los dueños del lugar. Imaginé que irían vestidos con túnicas oscuras, capuchas y collares con emblemas extraños e inquietantes. Pero esa no fue la impresión inicial. Los 13 que llegaron a nuestro vestíbulo parecían sorprendentemente normales, al menos en apariencia.
Eran bastante diversos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, y de distintas razas. Vestían de forma convencional vaqueros y camisas, faldas y blusas. Nada que pudiera preocupar a primera vista. Pero, como ya he dicho antes, he aprendido por amarga experiencia a reconocer a los alborotadores. No recuerdo a todos y cada uno de los miembros del grupo. Tienden a fundirse en uno solo en mi memoria, mientras recuerdo miradas depredadoras y sonrisas sádicas. Su líder se llamaba Kane, un hombre calvo y barbudo con una ardiente intensidad detrás de los ojos y una aura oscura a su alrededor. Me di cuenta de que los demás estaban totalmente subordinados a Kane y seguían sus órdenes sin rechistar. Su sumiso lenguaje corporal indicaba una peligrosa mezcla de devoción y miedo. Kane era un personaje intimidante, eso era evidente. La única de ellos que parecía imponer respeto a Kane era Lilith, una joven pelirroja de penetrantes ojos verdes y mirada seductora a la que cualquier hombre sería difícil resistirse. A juzgar por sus interacciones, supuse que era la amante de Kane, y también parecía ocupar el puesto de su segunda al mando dentro del pequeño grupo. Sin embargo, fue Kane quien habló con nosotros, confirmando los detalles de su reserva en una enigmática conversación con el señor Black. Ah, señor Kane, es un placer darle la bienvenida al Hotel Morte, comenzó mi jefe, espero que usted y su grupo disfruten de su estancia. Kane sonrió socarronamente, ejerciendo un encanto de serpiente mientras estrechaba nuestras manos. Cuando sentí su fría palma contra la mía, experimenté un escalofrío glacial, y cuando le miré a los ojos no vi más que oscuridad. Gracias, caballeros, dijo Kane, con voz grave y áspera. Agradecemos su hospitalidad. Como sabe, señor Black, este acontecimiento es de gran importancia para mi organización, y es esencial que todo salga bien durante la ceremonia de mañana. Y así será, señor Kane. Nuestro dedicado personal no se detendrá ante nada para asegurar la satisfacción de nuestros clientes. Ahora, estoy seguro de que su grupo está cansado después de su largo viaje. ¿Podemos acompañarlos a sus habitaciones? Kane sonrió antes de responder. Gracias, caballeros, dejaremos nuestro equipaje en las habitaciones, pero mis socios y yo somos noctámbulos. Nos gustaría relajarnos tomando unas copas en su bar. Moví la cabeza negativamente. Lamentablemente, señor, nuestro bar cierra a medianoche. Esta noche no, intervino el señor Black, he hablado con Owen y le he dicho que el bar permanecerá abierto, en beneficio de nuestros nuevos huéspedes. Le lancé una mirada furiosa a mi jefe, preguntándome por qué me había pillado por sorpresa, pero ignoró mi mirada y me indicó que ayudara a los ocultistas con su equipaje. Sin más opciones, hice lo que se me pedía y trasladé las pesadas maletas al ascensor. Me fijé en que dos miembros del grupo llevaban un importante transportín de animales, una jaula que contenía una criatura sometida que no pude ver. Insistieron en llevar ellos mismos la caja, indicando que el animal que había dentro era de gran importancia para su organización y para lo que hubieran planeado. Supuse que la pobre criatura estaba sedada, ya que apenas hizo ruido mientras la llevaban al ascensor. Miré al señor Black para expresarle mi desaprobación, pero se limitó a negar con la cabeza, advirtiéndome que no protestara. Y así continué con normalidad, desafiando los pasillos mientras acompañaba a nuestros invitados a sus habitaciones antes de bajar de nuevo a la planta baja y esperar su llegada en el salón de nuestro bar. Aquella noche, nuestro pequeño y destartalado bar estaba tan concurrido como nunca lo había visto, con los 13 nuevos huéspedes y los 3 residentes de larga duración. Dada la creciente demanda de bebidas, me uní a nuestro chef Owen detrás de la barra. Esperaba que el señor Black se quedara para vigilar. Pero, por desgracia, había optado por irse a la cama, dejándome a mí el cuidado de la chusma. La tensión en el interior del pequeño bar era palpable, ya que los clientes se dividieron en dos grupos. Nuestros clientes habituales, el mayor, la viuda y la señorita, estaban sentados en el extremo opuesto de la barra, mirando con recelo a los recién llegados, a los que seguramente consideraban invasores de su territorio. Los 13 sectarios estaban en el otro extremo, congregados en torno a su líder y pendientes de cada una de sus palabras. Al principio se mostraron bastante civilizados, pero después de unas copas los recién llegados empezaron a entablar una conversación cada vez más vil y ofensiva. Empezaron con bromas de mal gusto y pronto pasaron a descripciones groseras de encuentros sexuales pasados. Pero eso fue solo para empezar. Mucho tiempo después, los seguidores de Kane empezaron a alardear de despreciables actos de violencia, de salvajes palizas, asesinatos y masacres que habían cometido. Era evidente que estas personas sentían un placer perverso al relatar estos viles asaltos, saboreando cada pequeño detalle, el miedo, la sangre y la sangre. Era repugnante oírlo, pero me sentí impotente para intervenir, recordando que el señor Black me había ordenado que hiciera todo lo que estuviera en mi mano para alojar a nuestros nuevos huéspedes. Kane mantenía la corte, recitando sus propias historias sangrientas mientras vocalizaba su filosofía cruda y nihilista. Solo nosotros comprendemos la simple verdad: el universo no se rige por la justicia y la armonía, sino por el caos y la violencia. En el infierno que se avecina, solo sobrevivirán los fuertes.
Mi reacción ante las palabras llenas de odio de Kane fue un silencio atónito, pero la señorita nos sorprendió a todos riéndose en voz alta en abierta burla, provocando sin miedo la ira del líder de la secta. Escuché consternada cómo Kane gruñía sus airadas palabras entre dientes apretados. ¿Tiene algo que decir, señorita? Desde luego, la señorita tenía algo que decir. Su franqueza era una de las cosas que más admiraba de la joven, pero una vez más me preocupaba que se pusiera en peligro. La gente como usted siempre es igual. Llena de cinismo y odio a sí misma, creyendo que conoce algún gran secreto que el resto de la humanidad ha pasado por alto. Rechazas todo lo que no encaja en tu retorcida visión del mundo: la compasión, el amor, la lealtad, el altruismo. La verdad es que no podéis sentir esas emociones porque sois débiles. Habéis cedido a los peores impulsos de vuestros corazones ennegrecidos. Por un momento, todo el bar se quedó atónito en silencio, y siguió un momento lleno de tensión mientras todos esperaban la respuesta. Lilith, la amante y número 2 de Kane, rompió el silencio, gritando de furia mientras enroscaba la cara y apretaba los puños. ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestro líder? Debería arrancarte la lengua. Había una terrible energía oscura en el aire mientras todos se preparaban para la violencia. Los 13 formaron como una manada de chacales, listos para abalanzarse sobre su presa. Mientras tanto, el mayor se levantó de un salto de su taburete y se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, y vi a Owen coger el cuchillo de carnicero que guardaba debajo de la barra. Presa del pánico, miré a la señorita y observé con cierto orgullo que se mantenía firme. Sin embargo, estaba seguro de que se desataría una violencia sangrienta, con todas las probabilidades en contra de nuestro bando. Por eso me sorprendió que el propio Kane actuara como pacificador. Amigos, exclamó, no hay necesidad de disgustos. Esta joven tiene derecho a dar su opinión. Está completamente equivocada, por supuesto, pero la perdono por su ingenuidad y su lengua suelta. La señorita se burló con disgusto, pero no hizo más comentarios. La siguiente en hablar fue la viuda, sentada en su rincón habitual, sorbiendo su jerez y observando desde lejos el tenso enfrentamiento. Entonces, ¿qué es lo que queréis? ¿Por qué habéis oscurecido las puertas de nuestro hotel y de nuestra casa? Muy buena pregunta. Respondió Kane, mientras una sonrisa sarcástica aparecía en sus labios. Hemos venido aquí para cumplir nuestro destino. Este hotel, tal y como lo describes, apenas merece ese título. Sin embargo, este lugar tiene una importancia especial para nuestra organización. Verá, esta estructura en ruinas que usted habita es un portal, una entrada a otra dimensión. Y al otro lado mora nuestro maestro. El príncipe de la oscuridad y señor del caos. Mañana realizaremos una ceremonia sagrada para convocar a nuestro maestro a este reino. Prometeremos nuestra lealtad eterna y seremos recompensados con una vida inmortal y un poder ilimitado. La viuda sacudió la cabeza, no con consternación, sino más bien con triste resignación. Debes estar loco si crees que tal resultado es posible, proclamó. Pronto lo sabremos. Kane se mofó. Os invito a todos a asistir a nuestra ceremonia de mañana y comprobarlo por vosotros mismos. Mientras tanto, ¿por qué no os unís a nosotros para tomar una copa y resolver nuestras diferencias? La oferta de Kane parecía genuina, pero noté la mirada diabólica en sus ojos y adiviné que tenía malas intenciones. El mayor seguramente reconoció el engaño y se dirigió al líder de la secta en un tono que no debería haber dejado lugar a dudas. Creo que es hora de que tu fiesta termine por esta noche, dijo con firmeza. Creo que no. Replicó Kane, sin perder un segundo. Somos clientes de pago y tenemos la intención de terminar nuestras bebidas. Si tanto os ofende nuestra presencia, os sugiero que os marchéis. Siguió otro momento tenso mientras dos asesinos intentaban mirarse fijamente. Habíamos trabajado juntos para acabar con el señor Irman no hacía mucho, pero solo era un hombre. Y al final resultó ser un cobarde. Sin embargo, Kane era un enemigo mucho más duro, y estaba respaldado por una docena de fanáticos sedientos de sangre que estaban listos para atacar a la orden. El mayor rompió el contacto visual con Kane mientras hablaba con la viuda y la señorita. Vamos señoras, dejemos a esta gente con sus libaciones. Y con eso, nuestros 3 clientes habituales abandonaron el bar, conservando aún su dignidad incluso cuando los viles seguidores de Kane se mofaron y silbaron tras ellos con cruel burla. Observé con tristeza cómo el trío salía del salón y desaparecía entre las sombras. Mientras tanto, el odioso señor Kane brindaba por su pequeña y mezquina victoria y pedía otra ronda de bebidas para sus retorcidos subordinados. Por suerte, el grupo de Kane abandonó el salón poco después, aunque pidieron más bebida para subir a sus habitaciones. Me sentí aliviada de poder escapar de la tensa situación y llegar a mi habitación antes de que el hotel cayera en su habitual ciclo de caos nocturno. Tenía la secreta esperanza de que uno o más de nuestros huéspedes fueran víctimas de las entidades maliciosas que acechaban por los pasillos y las escaleras, pero dudaba que tuviéramos tanta suerte. Cuando llegué a la relativa seguridad de mi habitación, me tumbé en el colchón e intenté dormir en vano. El desagradable encuentro en el bar no dejaba de darme vueltas en la cabeza.
Había visto cosas mucho peores a lo largo de los años, por supuesto, pero lo que Kane había planeado podía ser catastrófico. Tendría que hablar con el señor Black por la mañana, ya que seguramente él sabría qué hacer. Pero a pesar de mi aprensión, también sentí un atisbo de esperanza. Las palabras de la señorita me habían conmovido. Había sido valiente al enfrentarse a Kane, aunque quizá también temeraria. Aún así, hubo un tiempo en que la joven habría compartido gran parte del profundo cinismo de Kane y su negra visión del mundo. Pero ahora hablaba de amor, compasión y lealtad. Sentí una esperanza renovada y empecé a creer que podía salvarse. Pero toda la positividad que sentí aquella noche desapareció cuando llegó la hora de las brujas y los pasillos de mi habitación se convirtieron en un infierno. La anarquía comenzó a las 3 en punto de la madrugada. Kane había elegido la habitación 66, recientemente desocupada por el difunto señor Gilliman. Tal vez el líder de la secta había sentido la energía oscura ligada a esa habitación, o más probablemente había visto las manchas de sangre fresca en la alfombra. En cualquier caso, la escena del crimen sin duda atrajo sus oscuras y retorcidas perversiones. Los primeros sonidos que oí a través de las delgadas paredes fueron los de actividades amorosas. Creí reconocer las voces de Kane y su amante Lilith, y pronto se unieron otros miembros de la secta. Empezaron con gemidos bajos, pero pronto se convirtieron en gritos. No sabría decir si gritaban de éxtasis o de agonía. Tal vez fuera una perversa combinación de ambos. Los fuertes ruidos sexuales me hacían sentir muy incómodo, pero la parte aterradora aún estaba por llegar. A las 3:33 de la madrugada, Kane y su grupo abrieron la puerta del dormitorio y salieron al pasillo. Inmediatamente me senté en la cama, sorprendida y aterrorizada por el inesperado suceso. La hora de las brujas es el momento más peligroso para recorrer los pasillos, ya que es cuando los espíritus están más fuertes. Sabía que habría una reacción a su intrusión, y así fue. Primero llegaron los ominosos golpes, cuando las almas atrapadas golpearon con sus puños el interior de las puertas. Y luego llegaron los lamentos como de Banshee, el horrible estruendo que había oído tantas veces pero que seguía temiendo. Estaba preocupada porque sabía que había otras entidades ahí fuera, que no estaban confinadas en habitaciones tapiadas. Los seres más peligrosos podían vagar libremente durante la hora bruja, y eran más que capaces de causar daños físicos a los vivos. Sin duda, Kane y los suyos se estaban jugando la vida al abandonar el santuario de sus habitaciones, y temí que se produjera una sangrienta masacre. Pero los ocultistas no mostraron ningún signo de temor, sino que rieron y vitorearon al unísono con los espíritus inquietos, pues al parecer encontraban afinidad con los engendros y los espíritus. Escuché cómo recorrían el pasillo, gritando en éxtasis mientras se empapaban de la energía oscura y la anarquía de la muerte. Este caótico alboroto se prolongó durante algún tiempo antes de que, finalmente, los ocultistas regresaran a sus habitaciones. Me asombró que hubieran sobrevivido cuando tantos otros habían perecido a lo largo de los años, y empecé a pensar que los alardes de Kane sobre sus poderes divinos podían tener algo de cierto después de todo. Cuando se calmó el jaleo, pegué la oreja a la puerta y oí un suave susurro procedente del pasillo. No sé qué me pasó, pero en contra de todos mis instintos abrí la puerta de mi habitación, manteniéndola en el pestillo mientras me asomaba a la oscuridad. Vi a Kane allí, de espaldas a mí, mientras hablaba en voz baja en un idioma que no reconocí. Me pregunté con quién estaría hablando, pero se me heló el corazón al ver la figura oscura que se ocultaba en las sombras, una entidad sin rostro que, por desgracia, ya había visto antes. Este ser oscuro era sin duda uno de los más peligrosos que acechaban los pasillos de la muerte, y siempre que aparecía, la muerte y la tragedia se sucedían inevitablemente. Me quedé de pie detrás de la puerta, congelado por el miedo mientras me asomaba por el hueco y observaba. No podía oír las palabras que Kane pronunciaba, pero estaba claro que mantenía una relación con el espíritu oscuro, y sin duda era un hecho inquietante. Llevaba un par de minutos espiando la impía reunión cuando Kane se volvió de repente, mirándome directamente a los ojos mientras hablaba en tono amenazador. ¿No sabes que es de mala educación espiar a tus invitados?, gruñó. Di un grito ahogado, mi coraje desapareció mientras cerraba la puerta de un portazo y echaba el cerrojo. Algo avergonzada, oí a Kane reírse abiertamente de mi cobardía. Gritó al pasar por delante de la puerta de mi habitación, seguro de que sabía que podía oírle a través de la fina malera. Hasta mañana, amigo mío. Va a ser todo un espectáculo. Su ominosa advertencia me produjo un frío escalofrío, mientras me tumbaba en mi dura cama y esperaba el amanecer. Eran casi las 12 del mediodía cuando acompañé a Mary, nuestra criada, de piso en piso para inspeccionar el asqueroso desastre que los ocultistas habían creado la noche anterior. «¡Bárbaros!», exclamó furiosa, «bichos incultos y groseros. Lo siento, señor, pero no hay otra forma de describir a esa gente. El desastre que han hecho en sus habitaciones: alcohol derramado, sangre y fluidos corporales por todas partes. Colchones y muebles destrozados y hechos pedazos. Incluso hay heces de animales en la alfombra de la habitación 33. La 66 es la peor, por supuesto.
Sinceramente, señor, me llevará todo el día limpiar este maldito desastre. Su sentimiento de culpa funcionó conmigo, como siempre. Te ayudaremos, ¿verdad, Owen? Miré por encima del hombro a nuestro cocinero barman que paseaba detrás de nosotros, observando causalmente la carnicería con una sonrisa de vértigo en la cara. No, señor, respondió con una sonrisa burlona, tengo instrucciones del mismísimo señor Black. Nuestros invitados se perdieron el desayuno, pero esperan un banquete como almuerzo tardío, una buena comida antes de empezar su tonta ceremonia. Me quedé atónito y casi sin palabras. ¿Preparan el almuerzo para 13 invitados? Pregunté asombrada. ¿Seguro que puedes con ello? Owen parecía bastante dolido por mi pregunta. A pesar de todos sus defectos, a veces olvidaba lo sensible que podía llegar a ser. Claro que puedo, señor. De hecho, tengo un plato especial para este grupo. Creo que les va a encantar. No me gustó lo que dijo. Francamente, conocía demasiado bien a aquel hombre y temía que me reservara alguna sorpresa desagradable. Pero fuera lo que tenía planeado, eso era problema del señor Black. Oí que Mary se aclaraba la garganta y me volví para verla mirándome con una expresión de reproche en su rostro severo. ¿Y bien? Preguntó impaciente. Suspiré en voz alta y puse los ojos en blanco. Bueno, pues manos a la obra. Owen, tú baja a la cocina. Yo ayudaré a Mary con las habitaciones. Y así continuamos complaciendo a nuestros viles invitados, ignorando el hecho de que, si Kane se salía con la suya, probablemente todos seríamos aniquilados al final del día. Era media tarde cuando terminé de ayudar a Mary con la limpieza, tras lo cual volví a bajar las escaleras y me dirigí directamente a la sala de conferencias. Los 13 estaban allí, por supuesto, aparentemente recuperados de sus celebraciones nocturnas y listos para su gran día. Iban vestidos de forma más tradicional para una banda de ocultistas rabiosos, todos con túnicas oscuras y capuchas. El grupo se congregó en torno a su amado líder Kane, ya que al parecer estaban decididos a seguirle por este loco camino, costase lo que costase. Me fijé en que Owen había colocado mesas de buffet en el centro de la sala, con platos llenos de carne cocinada, chuletas, articulaciones, riñones e hígado, un auténtico festín carnívoro, todo apilado sobre la mesa. Humeante y caliente, y el olor recorriendo la sala. Los discípulos de Kane esperaban el permiso de su maestro antes de descender sobre la mesa repleta de comida como una manada de perros hambrientos, devorando ávidamente trozos de carne con sus propias manos. La glotonería me repugnó, pero no me sorprendió. El señor Black y Owen estaban de pie en la parte trasera de la sala de conferencias, observando en silencio el frenesí alimenticio desde una distancia segura. Me acerqué a ellos en silencio, deseando hablar con los dos en privado. ¿De dónde has sacado toda esa carne? Le pregunté a Owen. Nuestro presupuesto para catering es ínfimo. Owen se encogió de hombros y respondió con una honestidad alarmante. Bueno, jefe, usted dijo que podía hacer lo que quisiera. Con el cuerpo del señor Hillman. Se me cayó la mandíbula y se me revolvió el estómago. Miré a Owen, esperando que estuviera bromeando, pero su expresión me dijo que hablaba muy en serio. Jesús. Maldije, ¿y si se enteran? Esperaba que el señor Black se sintiera igual de disgustado por la revelación de Owen, así que me sorprendió oírle soltar una risita suave. Francamente, dudo que les importe, susurró, el canibalismo es el menor de sus pecados. Negué con la cabeza, casi sin creer lo que estaba oyendo. ¿Sabes lo que han planeado? Pregunté con desesperación. No podemos dejar que este lunático lo lleve a cabo. Si abre ese portal. SHH. Baja la voz, replicó bruscamente mi jefe. No te preocupes. La situación está bajo control. Abrí la boca para volver a hablar, pero me interrumpió una voz desde el otro lado de la habitación. Tú. Mi gente tiene sed. Tráenos algo de beber para bajar la comida. Era Kane, por supuesto, que me lanzaba una mirada de absoluto desprecio mientras se complacía en darme órdenes. Mi cara se puso roja de ira y me mordí la lengua. Miré al señor Black, esperando que me apoyara, pero se limitó a asentir con la cabeza, indicándome que hiciera lo que me decía. Pronto, Kane y los suyos empezaron a beber alcohol y a enloquecer mientras se preparaban para su impía ceremonia. Esperaron a que anocheciera para empezar, tras haber hecho meticulosos preparativos con antelación. Después de retirar las mesas del buffet y el carrito de las bebidas, un miembro de la secta dibujó minuciosamente con tiza blanca un símbolo de estilo pentagrama en el duro suelo de madera, un círculo perfecto de 3 metros de diámetro. Fruncí el ceño mientras observaba la preocupante obra de arte y quise ponerle fin, pero una vez más el señor Black me contuvo, moviendo la cabeza negativamente. Realmente esperaba que mi jefe supiera lo que estaba haciendo. Los preparativos continuaron mientras varios ocultistas colocaban cuidadosamente velas de cera alrededor de la circunferencia del pentagrama, encendiéndolas una a una para completar el círculo. Llegué a mi límite cuando trajeron el animal a la sala de conferencias, una cabra con cuernos, aún aturdida por los sedantes que le habían dado.
La llevaron por el suelo con una correa y vi con horror cómo la sádica excitación del grupo alcanzaba su punto álgido y Kane sacaba una daga brillante de debajo de su capa, agarraba a la cabra por los cuernos y le ponía el cuchillo en la garganta. El animal lanzó un balido de miedo y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la amenaza mortal. Grité sin pensar: de verdad, señor, esto no puede ser. No está permitido matar ganado en las instalaciones. Se arriesga a perder la fianza. Kane me miró con rabia en los ojos, casi escupiendo su refutación entre dientes apretados. ¿Te opones a nuestro ritual? Gruñó: nuestra ceremonia requiere el derramamiento de sangre. Si no es la sangre de la bestia, la tuya servirá. Vi el brillo asesino en sus ojos y supe que no bromeaba. Este psicópata me mataría sin dudarlo un instante. Por suerte, mi jefe vino a rescatarme, aunque sometiéndose una vez más a los deseos del vil sectario. Mis disculpas, señor Kane, mi gerente habló fuera de lugar. Por supuesto que puede llevar a cabo su ritual sin interferencias. Proceda, por favor. Kane sonrió sádicamente, sin perder tiempo antes de cortar la garganta de la pobre criatura. La cabra pataleaba y luchaba mientras su sangre se derramaba y su vida se agotaba lentamente. Kane siguió sujetando con fuerza a la moribunda bestia mientras Lilith se acercaba con una copa bañada en oro, recogiendo en ella la sangre del animal. Una vez llena la copa, Lilith la pasó a lo largo de la fila, y los 13 miembros del culto bebieron de ella por turnos mientras formaban un círculo humano alrededor del pentagrama iluminado con velas, enlazando los brazos mientras iniciaban un escalofriante cántico en un idioma que yo no podía comprender. Mientras sus secuaces interpretaban sus papeles, Kane se adelantó con la copa en la mano y se dirigió al centro del círculo, vertiendo sangre hacia abajo con cuidado y meticulosidad, en un chorro constante, mientras hablaba con voz estruendosa, recitando una estrofa en inglés parecida a una oración. Gloria al príncipe de las tinieblas. Mi señor, ofrecemos este sacrificio con humildad y temor. Somos tus leales siervos, dedicados a la justa causa del caos y la violencia. Ven a nosotros, oh gran maestro. Muéstranos el verdadero camino. Úsanos como espada en tu guerra de purificación. Terminó el ritual y la copa quedó vacía. Todos esperábamos con el aliento contenido lo que fuera a ocurrir. Me quedé helada de terror, pero cuando miré a mi jefe, no vi miedo ni emoción en sus ojos. Por un momento no ocurrió nada, y me pregunté si el ritual de Kane resultaría ser un humillante fracaso, pero entonces todo sucedió a la vez. El primer acontecimiento que observé fue que la sangre del interior del pentagrama empezó a hervir, como si el propio suelo se estuviera quemando. Estaba claro que Kane se lo esperaba, ya que retrocedió hasta el borde del círculo y su rostro se iluminó con una perversa satisfacción al ver cómo el horror que había invocado cobraba vida. Lo que sucedió a continuación es difícil de explicar y no debería haber sido físicamente posible, y sin embargo juro que mi relato es veraz. En un instante, el suelo del interior del círculo desapareció, transformándose inexplicablemente en una abertura completamente negra. No era exactamente un agujero en el suelo. Una descripción más precisa sería un portal en forma de remolino, una oscura puerta a una dimensión infernal. De repente me invadió un frío cortante y un viento helado recorrió la sala de conferencias. De repente, una voz profunda, retumbante y demoníaca gritó desde el interior del portal, dirigiéndose a Kane y a sus ocultistas con un discurso furioso. ¿Quién se atreve a interrumpir mi sueño? ¿Qué inmundicia mortal se cree con derecho a dirigirse a mí? Kane pareció sorprendido por la aterradora reprimenda. Claramente, esto no formaba parte de su plan, y en ese momento vi auténtico terror en sus ojos oscuros. Mi príncipe, tartamudeó, soy yo, su leal servidor. He seguido las instrucciones de las impías escrituras. No pretendemos faltarle al respeto, solo deseamos ofrecer nuestro devoto servicio a su causa. La respuesta del demonio fue reírse, emitiendo una horrible y sádica carcajada que probablemente era el sonido más espeluznante que jamás había oído. Tontos y débiles mortales. Atronó, no necesito vuestros servicios. Solo tengo un deseo. Poseer vuestras almas inmortales. Lo que vi a continuación casi desafiaba a la creencia, ya que de repente una enorme mano en forma de garra emergió del interior del portal, elevándose y abriendo su enorme palma. Kane gritó y trató de huir, pero el demonio lo atrapó, agarró su cuerpo y aplastó sus huesos en un espectáculo repugnante. Un instante después, Kane, que seguía gritando, fue arrastrado hacia el portal y su alma fue condenada a una tortuosa eternidad en el infierno. Después de eso, la sala se convirtió en un pandemonium. Lilith y los demás ocultistas perdieron la cabeza e intentaron huir en todas direcciones, pero de repente un chorro de fuego similar al napalm ascendió desde el portal, envolviendo a todos y cada uno de los ocultistas en un horrible infierno. Todos gritaron de agonía mientras su carne se quemaba y un hedor espantoso llenaba la habitación. En cuestión de segundos, los 12 quedaron reducidos a cadáveres carbonizados, pero el demonio aún no había acabado con ellos. Los restos de los 12 fueron arrastrados hacia el agujero abierto como limaduras de hierro atraídas por un imán, todos succionados hacia el vacío negro como el carbón.
Y entonces, para mi inmenso alivio, la boca del infierno se cerró, sin dejar tras de sí más que el círculo de tiza y un repugnante olor a carne quemada. Me desmayé, sin poder creer el horror que acababa de presenciar y sabiendo de algún modo que aquella atrocidad me perseguiría en mis pesadillas durante el resto de mi vida. Pero para mi asombro, vi al señor Black, que seguía de pie a mi lado con una mirada de satisfacción en los ojos y una fina sonrisa en los labios. Muy bien, dijo en voz baja, no podría haber pedido un resultado mejor. Jadeé y sacudí la cabeza con incredulidad, incapaz de encontrar las palabras para responder. Como de costumbre, fue nuestro chef Owen quien rompió el tenso silencio, acercándose a nosotros por detrás y diciendo: bueno amigos, creo que a todos nos vendría bien un trago fuerte. 10 minutos más tarde, estábamos todos sentados en el salón, Owen servía alegremente las bebidas mientras el señor Black y yo nos sentábamos en silenciosa contemplación. Nuestros 3 residentes de larga duración estaban de pie en el otro extremo de la barra, brindando por la desaparición de los viles ocultistas que habían invadido su hogar de forma tan agresiva. No había visto al mayor, a la viuda ni a la señorita en nuestra sala de conferencias, pero de algún modo sabían lo que había ocurrido. No me sorprendió, ya que en la muerte no ocurría nada que ellos 3 no supieran. Todavía me temblaba la mano cuando levanté el vaso y me serví el licor, saboreando su áspero sabor. Miré a mi jefe y me quedé estupefacta al verle sorber tranquilamente su whisky, aparentemente despreocupado. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo después de lo que acaba de pasar?, exclamé. Me miró a los ojos antes de responder con su típica voz suave. Mi buen hombre, debería aprender a escuchar. Como ya le he dicho, el evento ha salido exactamente como estaba previsto. Nuestro cliente estará encantado. Me quedé boquiabierto. ¿Nuestro cliente? Repetí, nuestro cliente fue literalmente arrastrado a las profundidades del infierno. El señor Black se rió mientras negaba con la cabeza. Ese tonto del señor Kane no era nuestro cliente. Él y sus estúpidos seguidores siempre iban a tener un final desagradable. No, mi viejo amigo, la entidad a la que servimos es mucho más poderosa, y el precio que exige es muy alto. Pero hoy hemos cumplido, y ahora el futuro de nuestro hotel está asegurado. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de las aterradoras implicaciones de lo que mi jefe me estaba contando. No estaré aquí para siempre, continuó el señor Black, y llegará el momento en que te ceda las riendas. La muerte es mi legado, y sé que dejo el viejo lugar en buenas manos. Mi mente estaba acelerada en este punto. Después de tantos años de silencio, mi patrón me daba tanta información de golpe que me resultaba difícil asimilarla. ¿Quiere que me haga cargo de la muerte? ¿Por qué querría hacer algo así?, pregunté. El señor Black sonrió levemente, y una terrible tristeza se apoderó de él cuando rompió el contacto visual. Sé que te quedarás, respondió finalmente, porque, como yo, tienes un vínculo irrompible con este viejo lugar. Instintivamente miré a la señorita a través de la barra. Me miró brevemente a los ojos antes de darse la vuelta. Han pasado 4 décadas desde que mi amada pereció en esa maldita habitación, dijo el señor Black, con los ojos llenos de lágrimas. 40 años, pero nunca se hace más fácil. Puedo sentir su presencia cada vez que camino por los pasillos, pero nunca se da a conocer. Sospecho que aún me culpa por lo que pasó, y quizá tenga razón al hacerlo. Mi jefe estaba compartiendo conmigo por primera vez en nuestra larga historia profesional y no pude evitar sentir simpatía por él. No me extrañaba que visitara tampoco el hotel. Evidentemente, sus recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero la rara muestra de emoción del señor Black no duró mucho, ya que terminó rápidamente su bebida y se recompuso antes de levantarse de la silla y darme una suave palmada en el hombro. Bueno, en cualquier caso, mi trabajo aquí ha terminado. Supongo que pasará algún tiempo antes de que volvamos a vernos. Mi abogado se pondrá en contacto con usted en relación con los asuntos del legado. Mientras tanto, sigue haciendo lo que haces, viejo amigo. Es esencial que mantengamos abiertas las puertas de la muerte, cueste lo que cueste. Y nos tendió la mano en señal de amistad. Nos dimos un fuerte apretón de manos antes de que mi anciano jefe me dijera: buena suerte, señor. Le vi salir del salón y me pregunté si volvería a verle. Y resultó que el señor Black tenía razón, las puertas de la muerte seguirán abiertas y yo me quedaré aquí hasta el final. Y así, esa es la historia de nuestra convención infernal, una que el personal y los residentes de la muerte nunca olvidarán. Kane y su chusma se habían ido, y el desorden que habían dejado tras de sí pronto fue limpiado, al menos en su mayor parte. Pero, por desgracia, el vil señor Kane nos dejó un legado duradero. La entidad sombría con la que Kane había conversado, la noche antes de su muerte. Este espíritu malévolo ya era conocido por nosotros, y su última visita a la muerte había tenido trágicas consecuencias. Esta entidad había estado ausente de nuestro hotel durante muchos años, pero al parecer había aprovechado el caos provocado por el ritual chapucero de Kane para volver a colarse en nuestro reino mortal. Sabía que tendríamos que trabajar juntos para luchar contra este demonio. De lo contrario, el sufrimiento y la pérdida seguramente seguirían.
Así que, mis buenos lectores, si deciden acompañarme en una tercera entrega, les contaré la historia de nuestra batalla contra la encarnación de la mismísima muerte. Hasta la próxima, amigos míos. Me encontraba de noche en medio de una calle abandonada y azotada por el viento, frente al edificio que había dominado mi vida por completo, a pesar de que había llegado a detestarlo tan intensamente. El letrero de la entrada estaba descolorido y casi se caía de las bisagras, la pintura de las paredes se desconchaba, los ladrillos estaban agrietados y la mayoría de las ventanas tapiadas. Un observador desinformado habría supuesto que se trataba de un edificio abandonado, una estructura vacía que se desmoronaba lentamente por años de abandono. Pues bien, en parte tendrían razón. No cabe duda de que el Hotel Morte ha vivido tiempos mejores y no es poco decir. Pero dista mucho de estar vacío. De hecho, alberga una comunidad diversa de residentes y personal, algunos vivos, otros no tanto. Me quedé mirando las puertas giratorias de cristal durante lo que me pareció una eternidad, concentrándome en la tenue luz del interior. Mis instintos me decían que huyera, que saliera corriendo y nunca mirara atrás. Pero no podía hacerlo. Algo tiraba de mí hacia la ominosa puerta, obligándome a entrar a pesar del dolor y el miedo que llevaba en el corazón. Empujé la vidriera con mano temblorosa, haciendo un esfuerzo físico mientras la vieja puerta crujía y giraba lentamente, permitiéndome la entrada al infierno interior. Atravesé la desgastada alfombra roja y pasé por delante del mostrador de recepción desatendido, echando un vistazo a la silla de madera dura en la que había pasado tantas horas miserable sentada y lamentando las decisiones vitales que me habían traído a este lugar. Suspiré profundamente mientras seguía caminando, saliendo del vestíbulo y llamando al ascensor con solo pulsar un botón. El ascensor descendió lenta y ruidosamente hasta la planta baja, golpeando el suelo con un ruido sordo mientras la puerta se abría con un extraño movimiento mecánico. De mala gana, entré, con el dedo tembloroso sobre el botón de la planta 6 antes de pulsarlo. El ascensor ascendió ruidosamente mientras los antiguos mecanismos cobraban vida. Casi me asusté cuando el ascensor se atascó entre la tercera y la cuarta planta y se detuvo bruscamente al apagarse las luces, dejándome de pie en la más absoluta oscuridad. Me corría el sudor por la frente mientras permanecía indefenso en el ataúd de acero, temiendo quedarme atrapado aquí dentro indefinidamente. Casi se me sale el corazón del pecho cuando oí un cacareo repugnante e incorpóreo justo detrás de mí. El terror casi me sobrecoge, pero sabía, por experiencias anteriores, que debía controlar mi reacción. Las entidades como esta se alimentan del miedo, y no tenía intención de darle esa satisfacción. Así que me mantuve firme y esperé a que el espíritu perdiera interés. Al cabo de unos minutos, el ascensor volvió a funcionar y continuó subiendo hasta mi destino. Sentí la energía oscura nada más salir a la sexta planta. Es como si las viejas paredes, con su papel pintado desconchado, hubieran absorbido de alguna manera toda la violencia, el sufrimiento y la muerte que han tenido lugar aquí durante el último siglo. Intenté no pensar en esta trágica historia e ignoré las manchas de sangre seca de la moqueta mientras avanzaba por el temido pasillo. Se me encogió el corazón cuando pasé por la puerta de la habitación 66 y recordé a sus viles residentes, el asesino en serie Hitman y el retorcido líder de la secta Kane. Por suerte, ambos se habían ido, pero habían dejado un legado maligno que nunca podría borrarse del todo. Quería llegar a mi dormitorio y encerrarme dentro, ya que era lo más parecido a un santuario que tenía en este lugar infernal, pero, por desgracia, mi camino estaba bloqueado. Para mi horror, vi a mis dos enemigos marchando por el pasillo hacia mí, ambos armados y dispuestos a infligirme dolor y heridas. Hitman caminaba por la izquierda, con la herida aún visible en el pecho de cuando fue atravesado por su propio cuchillo. Y a la derecha estaba Kane, cuyo cuerpo era un amasijo de sangre, ya que sus huesos habían sido aplastados por el horrible demonio que había invocado sin darse cuenta. Ambos deberían estar muertos y enterrados, con sus almas ardiendo por toda la eternidad, pero allí estaban, con sus cuerpos rotos, pero aún en movimiento, y sus ojos muertos llenos de rabia asesina. Ambos abrieron la boca al mismo tiempo para dejar al descubierto un par de oscuros agujeros, y cuando hablaron, sus voces eran distantes y casi inhumanas. «Hora de vengarse, bastardo», escupió Hitman, mientras sacaba su cuchillo de carnicero del bolsillo de la chaqueta. «La venganza será dulce», añadió Kane, armado con su daga ceremonial. Me quedé boquiabierto y me detuve un instante antes de echarme a correr frenéticamente por el pasillo en dirección contraria. Abrí la boca para intentar gritar, pero me di cuenta de que no podía emitir ningún sonido. Dudaba que sirviera de algo. No veía a mis amigos y temía quedarme sola. Corrí durante lo que me pareció una eternidad, corriendo por pasillos retorcidos que parecían interminables, con mis macabros asaltantes persiguiéndome de cerca, mientras oía el horrible ruido de sus espadas al chocar contra las paredes. No tardé en sentirme agotado y desorientado, y una parte de mí sintió deseos de rendirse y aceptar mi destino, pero entonces vi a la chica, de espaldas a mí, bajo una luz parpadeante.
Mi corazón latió deprisa en mi pecho y de repente me sentí lleno de un propósito renovado, sabiendo que debía protegerla contra esos monstruos. Isabella. Gimoteé, pronunciando el nombre que hacía tanto tiempo que no pronunciaba. La chica se dio la vuelta lentamente, su largo pelo oscuro casi cubriendo su delgada cara, pero cuando miré en sus ojos una vez dulces e inocentes, no vi nada más que un vacío negro, su alma pura ahora robada y reemplazada por algo malvado, grité consternado mientras retrocedía, horrorizado por lo que veía. Por un momento me olvidé de los espíritus asesinos que me perseguían, pero cuando me volví ya no vi a Ilman y Kane, sino algo mucho más peligroso. La criatura de la sombra surgió de la oscuridad y barrió la alfombra, tratando de engullirme con su oscura forma. Y mientras lo hacía, me invadió una terrible desesperación y toda una vida de remordimientos y vergüenzas se agolparon en mi memoria. En ese momento quise que todo terminara y me sentí caer en el vacío. De repente, se oyó un grito de desesperación que me devolvió a la realidad. Me levanté de la cama, empapada en sudor y dándome cuenta de que lo que acababa de vivir era solo una pesadilla, pero el grito que me había despertado era demasiado real. Miré el despertador y vi que eran las 3:33, sin sorpresas. El álbum de fotos estaba en el suelo junto a mi cama, con imágenes de Isabella, la verdadera Isabella, en un lugar destacado. En estas viejas fotos era una joven despreocupada y hermosa que disfrutaba de su vida. En tiempos mejores. Debí de quedarme dormida mientras hojeaba el álbum, recordando los buenos tiempos anteriores a toda esta miseria. La pesadilla había sido mala, pero la dura realidad del Hotel Morte era mucho peor. Los gritos terminaron tan repentinamente como empezaron, sustituidos por un silencio ominoso y espeluznante. Pero en el fondo de mi corazón sabía que el Morte se había cobrado otra víctima y que al amanecer tendría que ocuparme de otro cadáver. Bien, buenos lectores, debo disculparme por mi poco convencional introducción a este último relato, pero creo que mi escalofriante pesadilla ilustra mejor el estrés al que estaba sometido cuando ocurrieron estos hechos. La Morte puede ser un lugar extraño. He vivido o quizás sobrevivido aquí durante una década, y todavía este viejo hotel me sorprende. Las historias que les he contado hasta ahora no han sido de lectura agradable, pero ambos incidentes resultaron en cierto grado de justicia poética. Pocos discutirían que el culto a la muerte de Ilman y Kane no merecía su destino. Pero, por desgracia, el relato que les contaré hoy es de tragedia, dolor y pérdida. Pero también de esperanza y redención. Y por fin, estoy listo para revelar los secretos ocultos de la Morte y la verdadera relación entre nuestro personal y los residentes de larga duración. Pero divago. Mi historia comienza la mañana siguiente a mi vívida pesadilla, cuando me encontré ante una escena tristemente familiar de muerte y devastación. El fallecido colgaba de la parte trasera del perchero del cuarto de baño, con un cinturón enrollado alrededor del cuello, la cara amoratada y los ojos desorbitados. Aquel hombre de mediana edad llevaba muerto unas 5 horas, en algún momento de la infame hora bruja. Contemplé el cadáver con una terrible tristeza en el corazón, mientras me invadían trágicos recuerdos. Los miembros de mi equipo, el chef Owen y la criada Mary, estaban detrás de mí, vigilando en silencio la horrible escena desde una distancia respetable. ¿Quién era?, preguntó Mary, rompiendo el tenso silencio de la habitación. No lo sé. Respondí sin darme la vuelta. Vino ayer por la tarde y reservó una habitación para una noche. Pagó en efectivo y dio lo que supongo que era un nombre falso. No hay nada entre sus pertenencias que lo identifique, ni forma de contactar con su familia. Supongo que decidió marcharse antes, dijo Owen. Disparé con rabia, dispuesto a reprender a nuestro chef por su broma de mal gusto, pero vi que bajaba la cabeza avergonzado y por eso no dije nada. ¿Un suicidio entonces?, preguntó Mary nerviosa. Suspiré profundamente antes de responder. Creo que todos sabemos que no fue un suicidio ordinario. Fue en mis sueños de anoche, intervino Mary, con los ojos llenos de miedo. En los míos también. Owen confirmó. Sí, murmuré, rompiendo el contacto visual con la pareja mientras volvía a mirar el cadáver. Tenemos que ocuparnos del cuerpo. Owen, por favor, entierra a este hombre en el bosque. No debe pasar por tu cocina. ¿Entendido? Por supuesto, jefe, respondió solemnemente nuestro chef. Miré al otro lado para ver el número de la habitación en la puerta abierta, N66. Ya era suficiente. Mary, vamos a cerrar esta habitación como las demás. Tapiaremos las ventanas y soldaremos la puerta. ¿Está seguro, señor?, preguntó ella. Sí. Confirmé con severidad, debería haber hecho esto después del asesinato de Ilman. Definitivamente después del fiasco de Kane. La habitación 66 está ahora prohibida para los vivos. Como desee, señor, respondió Mary. Eché un último vistazo a los ojos muertos del pobre hombre antes de que Owen lo redujera, y un frío escalofrío me recorrió al darme cuenta de que esto era solo el principio. A pesar de la angustia que me producían los acontecimientos de la mañana, me presenté en recepción para hacer mi turno como de costumbre.
La habitación 66 estaba precintada, así que era una cosa menos de la que preocuparse, pero no supondría una gran diferencia práctica para la criatura de las sombras, que era más que capaz de moverse libremente por el hotel, atacando en el lugar y el momento que quisiera. Sentí una culpa casi abrumadora mientras permanecía sentado en mi solitario puesto, devanándome los sesos para ver qué hacer. Normalmente, en una situación difícil como esta, llamaría por teléfono al señor Black, el enigmático pero omnisciente propietario de la muerte. Sin embargo, la última conversación con mi jefe seguía rondándome por la cabeza. El señor Black se estaba haciendo mayor y había dejado claro que la gestión del hotel recaería en mí cuando él falleciera. Por lo tanto, no podía seguir acudiendo a mi anciano jefe cada vez que me enfrentara a un reto. Tendría que resolverlo yo mismo. Todavía estaba cavilando sobre este dilema mortal aquella tarde, cuando llegó a mi recepción un huésped inesperado. El joven que cruzó nuestras puertas tenía probablemente unos 20 y tantos años, un chaval en realidad. Tenía un aspecto lamentable, la ropa sucia y rasgada, el pelo y la barba enmarañados y grasientos. Olía mal y supuse que hacía tiempo que no se bañaba ni se duchaba. Lo más probable es que llevara algún tiempo viviendo en la calle. Noté que tenía los ojos sombríos y desenfocados, por lo que supuse que había bebido o tomado algo. Me sorprendió el aspecto desaliñado del joven y me preocupó su llegada precisamente aquí, pero me serené y mantuve la profesionalidad. Buenas tardes, señor, le dije, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito una habitación, balbuceó, una noche. Por favor. Tragué saliva, con el cerebro acelerado mientras pensaba en mi respuesta. He visto a mucha gente ir y venir a lo largo de los años y me gusta pensar que me he convertido en un juez bastante decente del carácter. No creía que este chico fuera un peligro para nadie, excepto quizá para sí mismo. Mis instintos me decían que no era un asesino como Hitman o Kane, pero este chico era ciertamente vulnerable, y por eso temía que corriera un peligro mortal si se quedaba, aunque solo fuera una noche. Consideré brevemente la posibilidad de mentirle y decirle que no había habitaciones disponibles, pero el señor Black me había enseñado a no rechazar nunca a huéspedes de pago. Además, si lo rechazaba, probablemente volvería a la calle, y el mundo exterior podía ser tan peligroso como nuestro hotel. Al menos aquí podríamos vigilarlo. Desde luego, señor, le contesté, tenemos una habitación en el primer piso. No, me interrumpió de repente, quiero quedarme en el último piso. Levanté la vista, sorprendido, y me encontré con su mirada. Las alarmas sonaron en mi cabeza mientras tartamudeaba mi respuesta. Como desee, señor. Dije, mientras fingía mirar nuestro diario de reservas. Podemos ponerle en la habitación 92. En el 9º piso. Bien, respondió. ¿Su nombre, señor? Le pregunté. Dave Smith, respondió. Otro alias, pensé. Pero anoté su nombre de todos modos. Pagó por adelantado en efectivo y dejó unos billetes arrugados y sucios sobre mi mesa. No le pregunté de dónde había sacado el dinero ni por qué quería alojarse en el último piso, pero ya había adivinado su intención. Con bastante reticencia, le entregué la llave de la habitación. Disfrute de su estancia, señor. Murmuré en tono sombrío. El señor Smith asintió con la cabeza. Noté una terrible tristeza en sus ojos cansados y, por un momento, tuve la esperanza de que hubiera cambiado de opinión, pero luego respiró hondo y se dirigió hacia el ascensor, llamándolo mientras subía a la 9ª planta. Se me encogió el corazón al verle marchar. Mis niveles de ansiedad habían aumentado al darme cuenta de que ahora era más urgente detener a la criatura sombría. La bestia tenía un nuevo objetivo para esta noche, y dudaba que el señor Smith sobreviviera hasta el amanecer a menos que interviniéramos. El problema era que aún no tenía ni idea de qué hacer, ni un plan en la cabeza para detener la tragedia que se avecinaba. Y entonces la vi por el rabillo del ojo, una aparición repentina que me hizo dar un respingo. Rápidamente giré la cabeza y la vi de pie en la esquina oscura del vestíbulo, mirándome fijamente a través del vacío. Sus ojos verdes no estaban llenos de su habitual reproche, sino de lástima y tal vez arrepentimiento. Aquellos ojos, antaño tan llenos de esperanza y asombro juveniles. Pero que habían visto tantos horrores a lo largo de los años, arrebatándole la inocencia. Sin embargo, su espíritu no se había quebrado, no del todo. A pesar de todo, la joven era compasiva y estaba preparada para luchar contra el mal que acechaba nuestros pasillos. Ha vuelto. ¿Lo sabes, verdad? Preguntó. Sí. Respondí solemnemente. Tenemos que detenerlo. Para salvar a ese niño, afirmó con firmeza. Negué con la cabeza, rompiendo el contacto visual con vergüenza. No sé cómo. Murmuré. Sí que sabes, replicó ella, eres más fuerte de lo que crees. Solo necesitas ayuda. Levanté la vista sorprendida, encontrándome con su mirada. Por primera vez en años, mi corazón no estaba lleno de arrepentimiento y miedo, sino de amor y esperanza. La señorita no me había dicho una palabra amable en una década. Hasta ahora. Tenemos que reunirnos, añadió la señorita, todos nosotros. Tu gente y la mía.
Solo podemos derrotar a este mal si trabajamos juntos. Asentí con la cabeza. ¿En el salón? ¿En una hora? La señorita no contestó, simplemente se fundió en la oscuridad. La llamé, sabiendo que aún podía oírme. Gracias, Isabella. Le dije. Bueno, lectores, ha llegado el momento de revelar la verdad, el secreto que he llevado conmigo durante tanto tiempo. El verdadero nombre de la señorita es Isabella, y es mi hija. Me quedo aquí porque ella está aquí, su espíritu atrapado para siempre entre las paredes de este maldito hotel, el lugar donde su vida terminó tan repentinamente hace tantos años. Todo el grupo se reunió justo a tiempo, frecuentando una vez más el viejo y cansado bar salón con sus baldosas agrietadas, sus sillas gastadas y su olor a alcohol rancio. Los clientes se sentaron en sus puestos habituales, la viuda vestida de negro en el reservado de la esquina, el mayor y la señorita en la barra. Bueno, supongo que ahora debería llamarla por su verdadero nombre, Isabella. Mi chica, siempre con 21 años, la edad que tenía cuando murió. Owen estaba detrás de la barra, mientras que Mary, que rara vez frecuentaba el salón, excepto para limpiarlo, permanecía torpemente de pie junto a la puerta, negándose a tomar asiento. El ambiente dentro del bar era sombrío, ya que todos los presentes reconocían la gravedad de nuestra situación. No se bebía, pero el comandante daba caladas a su pipa y la viuda fumaba cigarrillos. Era demasiado tarde para que ninguno de los dos se preocupara por el impacto que el tabaco tendría en su salud. Todos guardaron silencio y me miraron para que iniciara la reunión. Sentí una aguda punzada de ansiedad al darme cuenta de que ahora yo era su líder. Ya no había ningún señor Black a quien recurrir, todo dependía de mí. Me aclaré la garganta antes de empezar a hablar. Gracias a todos por venir. No nos andemos con rodeos. Todos sabemos por qué estamos aquí. Ese monstruo ha vuelto. Intervino la viuda, con la voz llena de ira y temor. Sí. Repliqué, observando cómo los rostros se desencajaban, confirmados sus peores temores. ¿Por qué ahora? Preguntó la viuda, ¿por qué ha vuelto después de todos estos años? No lo sé con seguridad. Respondí con sinceridad, vi a Kane hablando con él la noche antes de morir. Quizá lo invocó. Tal vez, añadió pensativo el mayor, aunque quizá haya una explicación más sencilla. Este espíritu o demonio. Creo que en el fondo es un cazador. Las presas fueron escasas durante varios años, así que se trasladó a nuevos territorios. Pero ahora huele nuevas presas, carne fresca para alimentar su apetito voraz. Atrae a sus objetivos, se aprovecha de sus vulnerabilidades, los atrae hacia su zona de muerte para poder abatirlos a voluntad. Por desgracia, todos conocemos la historia. La frente del comandante, normalmente férrea, decae por un momento antes de continuar. Una bala en la cabeza acabó conmigo. Años de trastorno de estrés postraumático sin tratar y el trauma del conflicto. El monstruo me atacó cuando estaba más débil, incapaz de defenderme. Lo mismo me ocurrió a mí, añadió la viuda. Un frasco de pastillas ingerido en la bañera, poco después de la muerte de mi marido. Y me hizo ahorcarme, dijo Isabella, haciendo contacto visual conmigo al hacerlo. Pero eso ya lo sabías. De repente, me vinieron a la mente imágenes terribles: el cuerpo sin vida de mi hija en el depósito de cadáveres del hospital, con la piel pálida y helada, y la marca roja de la soga aún visible alrededor del cuello. Aquel día se acabó mi vida, y su muerte estuvo a punto de destrozarme. Vine a la muerte en busca de respuestas, pero descubrí que el espíritu de mi hija estaba atrapado aquí, incapaz de pasar al otro mundo. Y así me quedé, intentando en vano restablecer algún tipo de conexión con mi hija fallecida y esperando absolver mi culpa por haberla perdido en primer lugar. Todos sabemos cómo opera este monstruo. Isabella continuó, es un mentiroso, invade tu psique y descubre tus peores miedos y ansiedades. Te dice que no hay salida, que no hay más remedio que acabar con todo. Hizo una pausa, suspirando profundamente antes de encontrar la fuerza interior para continuar. Es demasiado tarde para nosotros, pero aún podemos salvar a ese joven de arriba, y a los innumerables que seguramente le seguirán. ¿Pero qué podemos hacer?, exclamó Owen desde detrás de la barra. Es una maldita sombra sin cuerpo físico. No es como si pudiera cortarla en pedazos con mi cuchillo de carnicero. Casi me eché a reír por lo absurdo del asunto, pero sabía que nuestro chef tenía razón. Diferentes enemigos requieren diferentes tácticas, dijo el mayor. ¿Cómo qué?, exclamó Mary, esto no es una maldita guerra, ya sabes. Y con eso, el bar se convirtió en una anarquía, con todo el mundo gritando sobre los demás con sus propias opiniones. Sabía que era el momento de hacer valer mi autoridad. Los sorprendí a todos silbando tan alto como pude, el agudo sonido llenó el pequeño bar y detuvo al instante todas las conversaciones. Todos me miraron con cierto respeto mientras pronunciaba mi discurso. Escuchad. Sabemos que la muerte puede ser un infierno en la tierra, pero también es nuestro hogar. Esta vil criatura ha invadido nuestro hotel y lo ha convertido en su coto de caza. No sé ustedes, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Somos una comunidad, una familia. Vivos y muertos, no hay diferencia.
Debemos trabajar juntos para detener a este monstruo. No tenemos elección. ¿Pero cómo? Mary exclamó, es demasiado poderoso. No es tan fuerte como crees, proclamó Isabella, poniéndose de mi lado por primera vez en años. Solo crees que es poderoso porque se aprovecha de tus debilidades e inseguridades. La verdad es que la única fuerza que obtiene es de nuestro dolor y nuestro miedo. Si le quitas eso, no puede sobrevivir. Isabella me miró a los ojos, asintió y sonrió mientras me pasaba el testigo. No puedo describir lo bien que me sentí al recuperar la confianza de mi hija. Isabella tiene razón. Confirmé, pero necesitamos un plan. Y tiene que ser esta noche. Debemos actuar ahora para salvar la vida de ese joven. Y así todos estuvimos de acuerdo, pero lo más difícil aún estaba por llegar. Durante las próximas horas hicimos nuestros planes y esperamos a que cayera la noche. Para luchar contra la criatura de las sombras, tenía que hacer algo que juré que nunca volvería a hacer: salir de mi dormitorio durante la temida hora bruja, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Era la hora más peligrosa para que los vivos recorrieran los pasillos embrujados de la muerte, pero también era cuando la criatura hacía su cacería, por lo que no nos quedaba más remedio que actuar. La valentía que había demostrado antes, en la seguridad de la luz del día, me parecía ahora una locura, ya que todo mi cuerpo temblaba cuando abrí lentamente la puerta de mi habitación y salí al pasillo. Me arrastré tímidamente por el pasillo del 6º piso, experimentando un frío escalofriante que poco tenía que ver con la baja temperatura. No creía que la criatura sombría estuviera presente en mi piso, pues ya se había alimentado del alma del pobre desgraciado de la habitación 66 la noche anterior. Sin embargo, no era ni mucho menos la única entidad paranormal peligrosa que acechaba nuestros pasillos durante esta hora mortal. Pero, para mi alivio, encontré el pasillo ominosamente tranquilo. Sin embargo, quizá no fuera solo buena suerte. Me pareció que la sombra era un depredador supremo y que los demás seguramente temían su presencia, por lo que optaron por permanecer ocultos en los rincones oscuros, esperando a que la criatura terminara su caza con la esperanza de poder recoger las sobras. Incluso los espíritus atrapados permanecían en silencio, aunque no del todo. No golpeaban ni arañaban las puertas de sus habitaciones, ni gritaban ni se lamentaban. Sin embargo, cuando escuché con atención, pude oír un suave llanto en el interior de cada una de las habitaciones selladas, sollozos de dolor de espíritus que sufrían emocionalmente. Las actividades de la criatura sombría estaban afectando a toda nuestra comunidad no convencional, drenando lenta pero inexorablemente la energía de nuestras paredes, sustituyéndola por nada más que un vacío negro. Me detuve momentáneamente fuera de la habitación 66, recordando con dolor a las víctimas anteriores que murieron allí, en parte debido a mi negligencia. La culpa y la rabia que sentí me sirvieron de acicate. No me arriesgaría a coger el ascensor a estas horas de la noche, pues temía que un demonio taimado pudiera atraparme dentro. Por lo tanto, me atreví a subir las escaleras, vigilando mis pasos bajo la tenue luz mientras subía hasta el 9º piso. Sabía que allí encontraría a la bestia. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Estaba jadeando y sudando cuando subí los 3 tramos de escaleras, y el corazón me latía deprisa en el pecho mientras salía al pasillo del 9º piso. Miré por un momento la puerta sellada de nuestra antigua suite y pensé en el primer propietario del hotel, que supuestamente había desencadenado todo aquel horror 100 años atrás. Si era cierto, esperaba que estuviera ardiendo en el infierno. Cuando llegué a la habitación 92 vi que la puerta ya estaba entreabierta y al instante me temí lo peor. Con mano temblorosa la empujé para abrirla y descubrí una escena espeluznante. Dentro de la habitación, en el extremo de la cama, vi al señor Smith. Tenía la cara llena de terror y estaba de espaldas a la ventana abierta, a pocos centímetros de una caída fatal. Pero esto no era lo que le había asustado. Era la criatura de las sombras, la oscuridad con forma de hombre que lo había acorralado, utilizando su magia negra para llevarlo a la locura. Me quedé de pie en la puerta, paralizado de terror por un momento antes de captar la mirada de Dave Smith, y entonces abrí la boca y grité. «No lo hagas, chico». Grité, «Aléjate de la ventana. No puedes dejar que te golpee». Dave, o como se llamará en realidad, parecía asombrado por mi intervención, pero el ente demoníaco estaba furioso porque me había interpuesto entre él y su presa. Creo que se volvió hacia mí, pero no podía asegurarlo, porque el ser no tenía rostro. Era de lo más extraño, pero podía sentir su mirada atravesándome, aunque no tenía ojos. Y podía oírla, aunque no tenía boca. Y el sonido era horrible, un grito desgarrador, agudo y tan fuerte que casi me ensordeció. De repente, la forma salió disparada hacia adelante, tratando de devorarme con su forma oscura. Y corrí, huyendo por mi vida mientras el demonio me perseguía, decidido a acabar con mi existencia mortal. Corrí a toda velocidad por el pasillo antes de tropezar de repente con la moqueta rasgada, cayendo pesadamente al suelo con estrépito. Levanté la vista frenéticamente y vi que la sombra se acercaba. Su aullido era ahora de júbilo, mientras se preparaba para succionar mi alma. Pero, por suerte, la siguiente parte del plan se puso en marcha.
¡Ey, bastardo, por aquí! Era Owen, de pie en el otro extremo del pasillo y atrayendo a propósito la atención de la criatura. La sombra chilló y se alejó por el pasillo persiguiendo a su nuevo objetivo. Me levanté y vi cómo Owen se metía por la escalera y subía al tejado. Lo seguí, deteniéndome solo brevemente para ver a nuestra doncella Mary evacuando a Dave Smith de la habitación 92 y llevándolo a un lugar seguro. Respiré aliviada, sabiendo que el joven al menos estaría a salvo pasara lo que nos pasara. Corrí tras ellos y subí a la azotea del edificio, sintiendo el frío del aire, pero reconfortado por la visión de la luna y las estrellas en el cielo nocturno. La sombra tenía acorralado a Owen, de espaldas al borde, mientras miraba al demonio con terror en los ojos. Nunca había visto a nuestro cocinero tan asustado y por un momento creí que estaba en verdadero peligro. Pero la criatura parecía menos segura ahora que estaba a la intemperie y ya no en su terreno de caza habitual. Se movía lentamente y sin su propósito anterior, dando a Owen la oportunidad de escapar de sus mortíferas garras. Y fue entonces cuando la parte final de nuestro plan se puso en marcha. No puedo expresar la gama de emociones que sentí cuando vi al trío, nuestros tres espíritus justos emergiendo de repente sobre el tejado plano del hotel, avanzando hacia la bestia sombría con firme propósito. Isabella, el comandante y la viuda se cogieron de la mano, como si se absorbieran mutuamente la energía sobrenatural. Lo que ocurrió a continuación fue realmente impresionante, ya que el triunvirato de espíritus iluminó de repente sus almas, emitiendo una cegadora luz blanca que iluminó la noche. La criatura sombría se enfrentó a su enemigo, pero se vio abrumada por la intensidad de la luz, emitiendo un grito que no era de ira y sadismo, sino más bien de dolor y miedo. A continuación, los tres hablaron al unísono y sus voces llenaron el aire nocturno. Vete, espíritu inmundo. Tu tiempo en nuestro reino ha terminado. La sombra no respondió. Chilló de agonía cuando la luz blanca la rodeó, aplastando su piel. Y luego desapareció, de vuelta al reino infernal del que había venido y dejándonos bajo las estrellas. Cumplida su tarea, los espíritus soltaron sus manos y la luz brillante se desvaneció. Todos parecían agotados por el esfuerzo y me pregunté qué había necesitado el trío para convocar un poder tan inmenso. Preocupada, miré a Isabella, pero vi que me lanzaba un guiño y una sonrisa mientras decía: ¿ves? Te dije que podíamos hacerlo. Todavía en estado de shock, no encontraba palabras para responder. Pero, como siempre, fue Owen quien nos devolvió a la realidad y bromeó: vaya espectáculo de luces. ¿Quién quiere una copa? A mi pesar, me eché a reír, dándome cuenta de que algunas cosas nunca cambiarían. 15 minutos más tarde estábamos todos sentados en el salón, calmando los nervios o celebrando la asunción de lo que había ocurrido aquella noche. Owen, Isabella y el mayor estaban sentados en el extremo opuesto de la barra, brindando por nuestra victoria contra la criatura de las sombras. Mientras tanto, Mary y la viuda se ocupaban del joven Dave Smith, que estaba sentado en la cabina de la esquina envuelto en una manta y aún en estado de shock. El instinto maternal de las ancianas se puso en marcha y le hablaron con palabras tranquilizadoras, ofreciéndole una bebida medicinal para calmar sus nervios. No somos médicos ni psiquiatras, pero haríamos lo que pudiéramos por el niño antes de devolverlo al mundo. En cuanto a mí, me senté solo, tomando un whisky y sintiéndome agotado por toda la experiencia. No era un líder nato y, a pesar de la solidaridad de mis amigos, seguía sintiéndome aislado y solo en la cima. Habíamos vencido a este monstruo o, al menos, lo habíamos desterrado de nuestro reino, pero seguramente vendrían más, y me preguntaba cuánto tiempo tendría fuerzas para continuar esta lucha. Prometí terminar rápidamente mi bebida y retirarme a mi dormitorio, pero había un último giro en la historia. Cuando me dirigía a la puerta, Isabella me bloqueó el paso. Se interpuso en mi camino, con sus ojos verde oscuro llenos de simpatía, aunque la expresión de su hermoso rostro era mortalmente seria. Creo que tenemos que hablar, me dijo en tono serio. Asentí dócilmente y dejé que me guiara hasta un reservado alejado del resto del bar. Estaba nerviosa porque no sabía qué me iba a decir mi hija. Nos sentamos frente a frente e Isabella mantuvo el contacto visual mientras hablaba. «Lo has hecho bien esta noche», proclamó. Sacudí la cabeza con modestia. «Apenas he hecho nada. Fuiste tú quien ideó el plan y lo llevó a cabo. Hemos trabajado juntos», afirmó, «y creo que formamos un equipo bastante bueno». En ese momento experimenté un torrente de emociones, algunas buenas y otras malas. Durante tantos años habíamos guardado un silencio forzado y horrible, y tenía tantas cosas que quería decirle a mi hija. Pero ahora que tenía la oportunidad, no encontraba las palabras. Tras una larga e incómoda pausa, balbuceé lo que más quería decir: lo siento mucho, Isabella, siento haberte decepcionado. Su respuesta me sorprendió enormemente. No me has decepcionado, en realidad no. Nos distanciamos. Fui una chica que perdió el rumbo y se dejó arrastrar por la oscuridad. No fue culpa tuya, papi. Vi la emoción en sus ojos y me di cuenta de que era tan duro para ella como para mí. Pero aún no había terminado. La razón por la que he sido fría contigo todos estos años es porque no quería que te quedaras atrapada aquí conmigo.
Quería que dejaras este lugar y vivieras tu vida. Respondí sin pensar, afirmando este es mi sitio. Mi hija sonrió antes de responder en tono suave. Sí, papá, ahora lo entiendo. La muerte es un lugar de locos, pero también es nuestro hogar. Y aún podemos hacer algo bueno aquí, ¿no crees? Rompí momentáneamente el contacto visual con mi hija y miré al joven Dave Smith, que empezaba a recuperar la compostura bajo los cuidados de Mary y la viuda. Sí. Respondí, después de volver a mirar los profundos ojos de mi hija. Todavía podemos salvar vidas y proteger a los inocentes y vulnerables de este mal. Mis emociones se apoderaron de mí, las lágrimas rodaron por mis mejillas y mi voz se quebró. Te quiero, cariño. Balbuceé. Yo también te quiero, papá, respondió mi hija. En ese momento recuperé mi corazón. Sabía que nunca podría volver a abrazar a mi hija, pero había restablecido nuestra relación de amor y eso era lo único que me importaba. Y así, ahí lo tienen, buenos lectores. Después de 3 entregas, por fin hemos llegado a la verdad sobre la muerte y sus residentes permanentes, y a la razón por la que he permanecido aquí todos estos años. Nunca dejaré el muerte, no solo porque no puedo abandonar el espíritu de Isabella, sino también debido a mi renovado sentido de propósito. Ahora dirijo este hotel y es mi responsabilidad mantener contentos a nuestros huéspedes permanentes, al tiempo que satisfago las necesidades de nuestros visitantes de corta estancia, que vienen en todas las formas y tamaños. Este es el final de mis cuentas, al menos por ahora. Pero hay muchas más historias que contar de los retorcidos anales de la larga y tortuosa historia del Hotel Morte. Todos los espíritus atrapados y todos los huéspedes vivos que han entrado en la oscuridad tienen historias que contar, y quizá algún día lleguen a este filo. Mientras tanto, deben disculparme, buenos lectores, porque oigo los golpes en las puertas y los lamentos incorpóreos de los pasillos, lo que significa que nuestros huéspedes necesitan mi atención. Pero, si por casualidad llegan a las puertas de la muerte y se atreven a entrar, vengan a verme a nuestra recepción y les encontraré una habitación segura o al menos relativamente segura. Para pasar la noche. Y no dude en unirse a nosotros para una copa en nuestro bar, donde encontrará ambos tipos de licores en abundancia. Las personas de buen corazón siempre serán bienvenidas en la muerte, independientemente de lo que hayan hecho para llegar hasta aquí. Pero si vienes con malas intenciones, ni Dios podrá ayudarte. Estás advertido.